Buenos días, Buenas tardes, buenas noches, aquí estamos de nuevo con Nada es, lo que parece. otra vez con vosotros después de un periodo de autoexilio. Y bueno, hoy vamos a tener un tema candente relacionado con los acontecimientos de París y con el año de la cabra. Pero no te has presentado, Frank. Soy Fran G. Rubio y tú eres... Creo que soy Pilar Baselga, Vale. por lo menos esta mañana. Pues entramos en el año de la cabra, que es un animal que se lo come todo, que es tremendamente inteligente y sexual, y que bueno, vamos en la dirección de dejarlo todo pues desforestado. Eso es lo que yo creo que va a pasar este año. Pero las cabras eran personajes muy importantes en los circos medievales, que son capaces de andar sobre dos patas y de hacer piruetas, o sea que son muy versátiles y muy inteligentes y te pillan al vuelo lo que les quieres hacer decir. Y va a encajar mucho porque esto del circo medieval es lo que parece que hemos empezado con este año, con estos acontecimientos sobre blasfemias, asesinatos, falsas banderas, en fin, bueno, es lo que tocaremos ahora. Bien, sí, porque bueno, yo también, Fran, quería, para quitarme eso ya de encima, nada más empezar, quería explicar por qué este programa que estaba alojado en el Radio El Vórtice, pues a partir de ahora va a ser un programa independiente, que lo encontraréis en YouTube, en el canal Nada es lo que parece.radio, y próximamente ya tendremos nuestro blog para que podamos pues intercambiar comentarios con vosotros y tal, los oyentes, y explicar un poquito por qué ya no estamos en el vórtice y por qué hemos tenido que hacer nuestro propio programa aparte. Hicimos un primer programa de introducción, de presentación, programa 0, después hicimos otro programa sobre la coronación y la abdicación, mejor dicho, sobre la abdicación y la coronación de Felipe VI, y todo funcionó muy bien. Y luego hicimos un programa sobre Podemos, que en mi opinión es muy interesante, original, porque se daba otro tipo de enfoque sobre el tema y sobre todo muy crítico, porque tanto tú, Fran, como yo pensamos que Podemos es ingeniería social, que está fabricado desde arriba, que es una manipulación que tiene múltiples propósitos y que muchas de las cosas que dijimos en aquel programa se están cumpliendo. Se están cumpliendo, como por ejemplo el borrado de los otros pequeños partidos, solamente se habla ya en los medios de PP, PSOE y Podemos, el hecho de que, Podemos ha permitido opacar todos los pequeños partidos, el que PP y el PSOE pues se den la mano para unirse en contra del peligro rojo, el hecho de que PP está recuperando votantes porque hay que evitar que Podemos llegue al poder, en fin, tiene múltiples usos y es muy, muy práctico Podemos. Bien, pues este programa, que a nosotros nos gustó mucho y que en un principio a Mitoa también le había gustado, resulta que ha empezado a tener pues algunas críticas virulentas, pero críticas de anónimos, porque eso es lo terrible de los comentarios de internet, es que la gente es anónima o se pone seudónimos y no da la cara, ¿no? Claro, porque internet no es realmente un modo correcto de comunicación, es un modo en el que no sabes con quién estás hablando ni a quién estás hablando, y entonces se está falseando muchísimo lo que es la relación de los seres humanos con la verdad. Entonces, a través ya de la televisión, que es un medio masivo, que ya ha ido configurando un mundo de ceporros máximo, ya con internet lo que tenemos es una conspiración permanente a través de las redes sociales. Claro, que es muy fácil, esto para que los oyentes lo sepan, es muy fácil lo que se llaman troles, es decir, personas que se hacen pasar por anónimos, por espontáneos, y en realidad es gente pagada por personas que tienen interés en reventar ciertos movimientos sociales. Cosa que es muy natural en la extrema izquierda, que en el caso de Podemos participó en reventar actos concretos que se daban en la universidad donde tuvieron su origen físicamente, es decir, que es un tipo de persona ideologizada que no puede aceptar ninguna crítica y en cuanto ve que esa crítica le puede hacer un poquito de mella, pues va a hacer de las suyas. De todas maneras, las críticas que tuvimos eran mínimas desde el punto de vista cuantitativo, no llegaban ni a 20 personas. Y bueno, más o menos lo que tenemos aquí es la reacción que tuvo la dirección
del vórtice, a nuestro juicio desmesurada, pero bueno, que también es cierto que esto nos da la libertad de hacer el programa totalmente por nuestra cuenta y decir pues lo que realmente no queremos decir. Claro, porque una de las cosas de las que vamos a hablar hoy en día es precisamente el tema de la libertad de expresión. La libertad de expresión es todo un tema realmente, porque cuáles son los límites de la libertad de expresión, y luego está la autocensura, que es un fenómeno que en este caso yo veo autocensura, quiero decir que Mitoa se autocensura porque no permite que colaboradores suyos digan lo que quieren, porque hay X personas, un número limitado de personas que no les gusta lo que se dice en el programa. Entonces tú, si quieres hacer un programa sobre la información y la libertad de expresión, no te puedes poner a disposición de la opinión de unos pocos. Lo importante es que tú dejes, eso es lo que yo creo, que no se genere opinión única, pensamiento único. Yo creo que eso es el grave problema de este mundo, es que estamos en un mundo fanatizado, tanto pues en todos los bandos hay fanatismo, no solamente en los yihadistas, y aquí se ha expresado un fanatismo, es decir, no vamos a permitir que haya personas que opinen que Podemos no es algo espontáneo y es algo fabricado. Eso no se puede decir, no se puede decir todo. Entonces lo increíble es que se escuche a esas personas fanáticas que quieren generar pensamiento único. Bueno, pues ahora vamos a empezar con el tema que todos denominan Charlie Hebdo, sobre si uno es Charlie Hebdo, si otro es Charlie no sé cuántos, y que en realidad ha creado muchísimas incógnitas. Yo tengo opiniones distintas que Pilar. Yo sí creo que hay una libertad de expresión que debe ser preservada, y al mismo tiempo creo que todo este acontecimiento es un acontecimiento de gran manipulación mediática y política realizada fundamentalmente por las autoridades del gobierno francés, que es el que ha convocado esa manifestación monstruo. Es curioso que nadie haya dicho: yo soy las personas que murieron en la tienda de alimentación, porque murieron 4 o 5 personas de nacionalidad judía o de identidad judía o de religión judía, y nadie ha dicho eso. Y tampoco nadie ha dicho: yo soy Enric Fredou, que es el comisario de policía que se ha suicidado, que estaba investigando el caso Charlie Hebdo y ha aparecido suicidado. Y dicen algunos, que claro, es difícil contrastar realmente la información, que habría encontrado en una mochila de los supuestos terroristas unas documentaciones que implicaban a la CIA. Entonces, se habla mucho de una cosa y no se habla nada de otra. Sí, lo que pasa es que cada 2 por 3 se producen muchísimas informaciones, ya sea en el ámbito alternativo o en el ámbito institucional, que son desinformación pura y dura. Entonces, bueno, sería bueno que tratáramos un poco de ver en qué medida se puede saber algo sobre lo que ocurrió realmente en los acontecimientos de los 2 atentados. Y bueno, yo sí creo que hubo unos atentados, yo sí creo que los supuestos responsables, en la medida en que eran las personas que se nos dicen, eran yihadistas, evidentemente eran yihadistas de los que iban a Siria, es decir, yihadistas controlados por el gobierno francés y sus servicios de inteligencia y por el gobierno americano, porque son el gobierno americano, el gobierno británico y el gobierno francés y el gobierno alemán los que se han dedicado a mandar gente allí fanatizada, para luchar contra el gobierno sirio. Es que eso es una cosa de la que debe tomar conciencia todo el mundo, incluido el ciudadano francés. El ciudadano francés debe enterarse de que su país está metido en un montón de conflictos y que antes o después la mierda que está dejando caer sobre otros países pues le puede caer a él también. Bueno, yo quería advertir a los oyentes que en cuanto el gran poder, el poder de los medios, la televisión, los grandes periódicos, empiezan a hablar de libertad, hay que tener mucho cuidado, porque seguro que detrás de la palabra libertad lo que hay es una manipulación. Acordaros, cuando había que destruir Afganistán, se empezó a hablar del burka, como si el problema de Afganistán fuera
que las mujeres han llevado burka siempre y lo siguen llevando ahora. La diferencia es que antes de la intervención de Estados Unidos en Afganistán, el 10% del país, de la agricultura, o el 15%, se dedicaba al cultivo del opio y para hacer heroína, y ahora se ha invertido, es el 90% que se dedica a la agricultura del opio y 10% o 15% a la agricultura de subsistencia. Es decir, que, ojito, en cuanto hablan de la libertad de expresión. Además, una cosa que hay que decir, que estamos muy sesgadamente informados sobre el tema Charlie Hebdo, es que hay que hacer un poquito el histórico. Hay que decir que Francia, que es digamos, la patria de la libertad, liberté, égalité, fraternité, tiene 3 revistas cómicas, satíricas. Una que es el Canard enchaîné, el pato encadenado, el otro que es Libération y el otro que es Charlie Hebdo, ¿vale? Estas 3 han sido, una tras otra, compradas por los Rothschild. Y los Rothschild, como todos sabemos, son sionistas. Vamos a explicar a los oyentes que los sionistas no tienen por qué ser judíos y los judíos no tienen por qué ser sionistas. Los sionistas son los que, a partir del movimiento sionista nace a finales del 19 en Viena. Theodor Herzl es el creador del sionismo. El sionismo consiste en querer que se cree un Estado de Israel a costa de los palestinos, que los palestinos no tienen derecho sobre esas tierras y que los judíos, su verdadera tierra es Israel. Y el que ha financiado la creación de Israel es la familia Rothschild. O sea, eso lo sabe, está en todos los libros históricos de historia del siglo XX. Entonces, bien. Entonces, qué casualidad, ¿no? Que Rothschild controla los supuestos 3 periódicos de sátira y de libertad de expresión. Eso es una cosa que nosotros no sabíamos. Una otra cosa que no sabemos es que en el 2008 un dibujante caricaturista de toda la vida, Siné en Francia sería como Gila o como Forges, es decir, un humorista, un dibujante que es histórico, que la gente a lo mejor no se acuerda de su nombre, pero conoce sus dibujos perfectamente. Bueno, pues Siné hizo una broma sobre el hecho de que el hijo de Sarkozy, Jean Sarkozy, Juan, para casarse con una judía muy rica, francesa, que era la heredera de la casa Darty, la de electrodomésticos, pues había convertido al judaísmo, diciendo que se había convertido al judaísmo porque esa era judía, pero que si se hubiera casado con la princesa de Qatar se hubiera convertido al Islam. Bueno, pues fueron a por él, primero lo expulsaron del periódico de la libertad de expresión, por haber dicho esa tontería, que no es en absoluto antisemita, le hicieron juicio, el tribunal de París lo absolvió, pero recurrieron, mejor dicho, no, él inició un juicio contra Charlie Hebdo por calumnias, ¿no? Ganó el juicio en el 2010, le condenaron a Charlie Hebdo a pagarle 40.000 euros, Charlie Hebdo recurrió la sentencia y en el 2012 el Tribunal de París lo condenó a pagar 90.000 euros al caricaturista. Entonces esto es muy interesante porque no se nos ha contado. El periódico de que se echa las manos a la cabeza porque pobrecitos míos los han matado porque han criticado el Islam, resulta que no se puede decir nada, pero ni una sola palabra contra Sarkozy, que está casado con el sionismo francés, y además saber que son los Rothschild los que están al mando de todo. Yo en cualquier caso creo que nos estamos apartando un poco del tema, no porque no piense que realmente la hipocresía es parte de nuestras sociedades y cada día más, ni que la manipulación a través de los medios no sea cada vez más intensa, que lo es, sino porque creo que no podemos comparar la muerte de unas personas con un problema que termina con una multa. Es cierto que en Francia no hay auténtica libertad de expresión, como no lo hay en ningún país occidental, pero también es cierto que no se mata a la gente por ello. La cuestión más grave, a mi juicio, de este acto, aunque Salman Rushdie ha dicho que es producto de que determinadas ideas medievales combinadas con la alta tecnología, pues no hay mucha alta tecnología en un Kalashnikov, pero bueno, son responsabilidad de esto. Yo creo que aquí el problema es más bien cómo Occidente, desde la descomposición del Imperio Otomano, ha decidido utilizar
a los árabes y a los musulmanes, que son dos cosas distintas, aunque ahora nos hemos acostumbrado a pensar que árabe es sinónimo de musulmán. No, hay muchos árabes que son cristianos, hay muchos árabes que son judíos, y hay muchos árabes que son de otras religiones, y hay muchos árabes que no tienen religión. Se nos está acostumbrando a pensar que árabe y musulmán es sinónimo, y que es sinónimo de, por un lado, de enemigo, pero al mismo tiempo de gran amigo, porque Marbella está lleno de esos señores riquísimos. El petróleo nos llega precisamente de esos señores riquísimos que subvencionan con su dinero todo tipo de movimientos, de esos señores riquísimos en cuyo país no hay el menor derecho a que haya iglesias, ni que haya sinagogas, ni que haya libertad de pensamiento. Entonces, aquí hay un problema real. No, perdona que te interrumpa. Eso no es cierto. Porque si hablamos del Cairo, tú te vas al Cairo, te vas a pasear. ¿Estás hablando del Cairo o estás Estaba hablando de Arabia Saudita exclusivamente. No, has estado hablando de Arabia Saudí. Estaba hablando exclusivamente de Arabia Saudí. Bueno, en Arabia Saudí dudo mucho que haya muchos cristianos. ¿Hay muchos cristianos? No en puede Riyadh? haberlos. Yo estoy diciendo que no puede haber pues cristianos, no puede haber ateos y no puede haber judíos en Arabia Claro. Saudita. Estoy diciendo eso. Claro, bueno. Bien, yo quiero explicar por qué me he ido a contar la historia de Sinei y todo esto. Yo no estoy poniendo en un lado un atentado con Kalashnikov y el otro lado un señor que le hacen juicio. Yo estoy hablando de la libertad de expresión y que ha sido la bandera que se ha sacado para decir que qué horror, qué horror. El Charlie Hebdo es una revista en la que la única libertad de expresión consiste en que te puedes decir lo que te da la gana, así sea la burrada más grande, sobre el cristianismo y sobre el islam. Y no puedes decir la más mínima tontería porque acabas en los tribunales. Porque en Francia hay una cosa que se llama la LICRA, y la LICRA es una liga que lucha contra el antisemitismo. Y eres sospechoso de ser antisemita simplemente por decir, oye, ¿tú crees que realmente murieron 6 millones de personas en los campos de concentración? Simplemente por ponerlo en duda, y ya te están diciendo que tienes que irte a la cárcel, te pueden meter un juicio de cojones. Entonces, eso es la libertad de expresión en Francia, que puedes decir lo que te da la gana en contra del Islam, ¿por qué? Y decir lo que te da la gana contra el cristianismo. Entonces, una de las cosas que yo he estado mirando es las viñetas de Charlie Hebdo. ¿Cuáles son estas viñetas? Y cómo, bueno, he cogido una que ha sido, bueno, la verdad que es un soez insoportable. Se ve a Dios Padre con una cara de como si se hubiera tomado un tripi, que está siendo sodomizado por Jesucristo con la corona de espinas, y a su vez Jesucristo desnudo está recibiendo por el trasero el Espíritu Santo, que es un triángulo con un ojo dentro. Esto yo no sé qué gracia tiene, pero desde luego que cuando ves esto entiendes que cuando le preguntan al Papa Francisco, que no tengo ninguna cosa especial con él, pero cuando le preguntan al Papa Francisco, digo, ¿usted qué piensa? Pues una de las cosas que ha dicho es que hay que poner límites, hay que tener límites, porque tú puedes, o sea, a ver, Frank, si yo digo me cago en tu puta madre, ¿qué tal te encuentras? No me encuentro bien, pero la libertad de expresión es precisamente un principio por el cual muchas personas se van a sentir ofendidas por lo que digan otras muchas personas si ejercen ese derecho de determinada manera. Espera. Es que hay un límite evidente que tú lo estás negando. Porque ¿qué límites hay? Lo he Que dicho todas mal. las sociedades ponen límites a la libertad de expresión. De hecho, en Francia, por ejemplo, no se permite criticar al judaísmo o a Israel de la misma manera en que se permite criticar otras cosas. ¿Y eso significa que yo esté de acuerdo con ello? No. Significa que pienso que la libertad de expresión debe hacerse total. De manera que la persona que se sienta ofendida tiene que entender que no tiene por qué sentirse ofendida y que ella, si quiere, puede responder de la misma manera. Y entonces eso se contrapondrán unas cosas con las otras y habrá un mejor ambiente. Lo que está en marcha ahora mismo es el control de Internet, el control de la libertad de expresión. ¿Que el Papa diga lo que está diciendo? Pues claro que el Papa quiere que haya límites, quiere que a él se le ponga en la misma bandeja que se le pone a Israel y a la religión judía, y en la misma bandeja en la que se le pone en muchos países al Islam. Eso significará que no se podrá criticar la religión en ningún sitio. Entonces las personas que no tienen religión musulmana, judía o cristiana se van a ver obligadas a estar calladitas todo el tiempo. Pero a ver qué crítica hay, perdona, una crítica tiene que ser un pensamiento inteligente. ¿Qué crítica hay? ¿Qué crítica hay? ¿Qué pensamiento inteligente para reflexionar hay cuando haces un dibujo, una viñeta en la que Jesucristo está sodomizando a Dios y a su vez está recibiendo un triángulo por el culo?
A ver, ¿cómo esto no es libertad de expresión? Es sátira, Pilar. No es sátira, es... porque la sátira tiene que llevar a una idea. Por ejemplo, Siné, cuando se ríe del hijo de Sarkozy, está diciendo cuán trepa, cuán chaquetero es este señor, que de repente cambia de religión porque le interesa estar a bien con la familia de su mujer. Eso es un pensamiento, una crítica, una sátira. Pero aquí, ¿qué pensamiento hay detrás de esa imagen que acabo de describir? No hay ningún pensamiento, no corresponde a nada. ¿Qué están hablando? ¿De la pedofilia de los curas con los niños? Pilar, eso no tiene nada que ver con esto. No tiene por qué y además, la pedofilia de los curas con los niños no tiene ninguna gracia. Entonces vamos a ver, no hay Pilar, sátira que valga para eso. La libertad de expresión no implica, como principio, que se produzca la expresión de pensamientos correctos, ni pensamientos adecuados, ni pensamientos bellos. Permite una regulación que va a evitar que de modo arbitrario una autoridad pueda implicarse en hacer lo que se está haciendo en Francia, que en unos casos prohíbe y en otro caso permite. Entonces, el ideal es que haya una libertad de expresión total y que la gente comience a asumir que cuando se dicen cosas que no le gusta, mantiene un principio de indiferencia hacia eso, no se da por ofendida y sigue su camino. Sin embargo, lo que se está incentivando con todo lo que ha pasado aquí es que la gente se sienta ofendida, que quiera censura, que quiera vigilancia. Pero está provocado por Charlie Hebdo. Es lo que te estoy diciendo. No está provocado por Charlie Hebdo, está publicado por el gobierno francés. Bueno. Es el gobierno francés, es el que ha convertido el asesinato de los periodistas de Charlie Hebdo y el asesinato de las personas que estaban secuestradas en la tienda de comestibles, lo ha convertido en un leitmotiv para salirse de la responsabilidad que tiene de que los que han cometido presuntamente los atentados eran vigilados por los servicios secretos y deberían haber estado a buen recaudo. No sé si habéis observado que hay una cosa que no se ha producido y que debería haberse producido si hubiera sentido común, que es la petición por parte del pueblo francés de la restauración de la pena de muerte. Ni una sola persona ha dicho eso. La restauración de la pena de muerte frente a estos delitos. Bueno, pero eso no estoy valorando. Sí, ya veo que tu sensibilidad no acepta eso. No se trata de sensibilidad, se trata de que no podemos... Vamos, a mí me parece que este tema es muy grave porque... Y tú lo estás llevando en mi opinión, a algo que no tiene nada que ver con lo que realmente se está planteando. Lo que se está planteando es que hay una manipulación de lo que es el concepto de libertad de expresión. Primero, es decir, que Charlie Hebdo levanta la bandera de que no nos dejan expresarnos en libertad y resulta que ellos mismos censuran a sus propios caricaturistas. Es decir, ellos son los primeros en no respetar la libertad de expresión. Eso es hipocresía y se da en todas partes, Pilar. Bueno, y no nos parece bien y lo estamos comentando. Pero porque se da en todas partes no significa que en este caso sea flagrante y haya que denunciarlo. Bueno, que eso no ha salido en ningún lugar. Denunciado estuvo en Francia que hubo toda una polémica que se dividieron los intelectuales entre los que eran partidarios de Sinet y los que eran partidarios de la dirección de Charlie Hebdo. Henri Levy, por ejemplo, inmediatamente se puso en contra de Sinet. En contra de Sinet, pero otros como Jean-Luc Godard, por ejemplo, se pusieron a favor de Sinet. Y Sinet abrió luego una revista por otro lado. Es decir, hay un debate dentro de un marco de hipocresía, de imperfección, todo lo que queramos. Hubo un debate real. Eso no se produce en un país como Arabia Saudita, que es de donde vienen las influencias de los personajes que luego los servicios secretos... Yo no vengo a hablar aquí de decir que Arabia Saudí es un lugar maravilloso. Yo no estoy hablando de eso. A mí no me gustaría vivir en Arabia Saudí. Estoy hablando de la manipulación y de la escasa información y la información sesgada que se da sobre este tema. Bien, entonces, lo que yo quiero que quede claro en este diálogo que estamos teniendo, Frank, es que para mí, en esta primera parte del programa, lo que quiero que quede claro es que hay una manipulación terrible sobre la realidad de los hechos. No nos han contado quién es Charlie Hebdo, que está en manos de Rothschild. Es decir, que son sionistas. Es decir, que han perseguido y expulsado a un clásico, al, digamos, Cervantes de la caricatura, Siné, un señor con 80 años, van y lo expulsan y le hacen un juicio. Y encima, con toda la razón, él se pudo defender y ganó el juicio. Bien. Y todas estas historias que, digamos, plantean otra perspectiva, porque es que nos plantean a Charlie Hebdo como unos pobres caricaturistas que se expresan con libertad
y que pobrecitos míos, es que los han matado y ellos no han hecho nada más que escribir y decir cosas muy inteligentes y muy graciosas. Y no tienen ninguna gracia lo que hacen. Es un ataque sistemático a dos religiones, los cristianos y los islámicos, el islam. Y los que no son, y el tema judío no se puede tocar porque acabas en la cárcel. Y esto no se ha dicho en los medios españoles, porque hay un desconocimiento y además porque el periodismo está vendido a los que están arriba pagando y no van a intervenir y decir, oye, mire, vamos a contar las cosas como son de verdad. Charlie Hebdo si esto ha sido así, es decir, que si han sido víctimas de un impulso islámico, es que se lo han buscado a pulso. Ahora, vamos a pasar a la etapa siguiente, que esa va a ser lo que tú has dicho al principio, que yo creo que aquí no ha habido tantos muertos como nos han dicho. ¿Y cuál es mi argumento? Pues que la gente se meta en YouTube y que busque el nombre de Jeanette, Jeanette, Bougrab, Bougrab. Esta mujer es la pareja, la novia, la mujer de Charbonnier, que es el director de la revista y una de las víctimas. Está entrevistada al día siguiente del asesinato en la televisión francesa y si quitas el sonido parece que te está contando: ¿sabes qué? Mira, me voy a ir con mi novio de vacaciones a las islas Seychelles. Eso es lo que parece que está diciendo. Y cuando pones el sonido y dices, pero si me está diciendo que está muy triste, pues no lo pareces, hija. ¿Qué quieres que te diga? Yo cuando vi eso pensé, anda, pero si es que no nos han mostrado los cadáveres. Mucha sangre de pollo por los pasillos de Charlie Hebdo, pero ¿dónde están los muertos? ¿Dónde están los féretros? Aquí en España tenemos mucha experiencia de los ataques terroristas. ¿Y qué es lo primero que hace el poder? Pone todos los féretros en fila, los cubre con honores, se ponen todo el gobierno de negro y la música y la fanfarria y todos estos que han muerto por el país y tal y cual y no sé qué. Y eso no ha aparecido en Francia. Ha habido dos funerales a saber quién había dentro de esos féretros, que yo dudo mucho que realmente que hayan muerto esos 12. Además, cuando dijeron 12, como yo sé que esta gente es de la cábala, dije, los 12 apóstoles, o sea, han matado a los 12 apóstoles. Qué casualidad, hubieran podido ser 7, 9, 14, 15, no, son 12. Qué casualidad, ¿eh? ¿No te parece, Fran? Bueno, Pilar, yo creo en la libertad de expresión, creo que lo que señalas es interesante y especulativo, pero sigo pensando que lo que ha ocurrido en París, al margen de que el gobierno francés haya utilizado el recurso, periodístico o comunicativo del ataque a la libertad de expresión, en realidad lo que ha ocurrido es un par de graves atentados perpetrados por personas que teóricamente tenían que haber estado detenidas y que estaban controladas por los servicios de inteligencia, y luego se ha producido... ¿Pero por qué están libres esas personas? Pero por favor, déjame terminar. Pues eso, pregúntate por qué. Entonces la cuestión es la siguiente. A mí el aspecto comunicativo me parece muy importante porque no nos enteramos de nada más que a través de eso. Pero al mismo tiempo me parece poco importante porque empezamos a buscar en las comunicaciones y descubrimos las suficientes contradicciones, los suficientes huecos, como para pensar que se podría haber producido, y lo dicen muchísimos analistas, algunos son americanos, otros son rusos, otros son iraníes, otros son incluso franceses, como Thierry Meyssan, que piensan que lo que se ha producido es un atentado de falsa bandera, es decir, se ha dejado hacer a una serie de personas que estaban vigiladas un atentado, con la finalidad de desencadenar después una actividad geopolítica o bélica o política muy distinta de la que se estaba siguiendo. Una demonización del Islam. Hay que decir que justo después en la televisión francesa hay un señor que se llama Philippe Tesson. Philippe Tesson es, pues, no sé, como... ¿dónde sale? Como Carvajal o un periodista de estos que son mayores, que ya están muy conocidos en televisión, y que dice la frase, es que los musulmanes son fanáticos, y como son fanáticos los musulmanes son todos terroristas. Y ese señor o sea, si tú dices los judíos son fanáticos y todos los judíos son asesinos, vas a la cárcel en Francia. Pero si dices son los musulmanes, entonces no te pasa nada y te aplauden. Es decir, que se ha instaurado desde el poder, y estos medios pseudo-satíricos han permitido que la islamofobia tenga buena prensa, porque eres moderno, y la modernidad y la democracia, o sea, ser islamófobo se ha convertido en ser un demócrata.
Bueno, yo términos como islamófobo y antisemita no me parecen correctos. No me parece correcto utilizar el término islamofobia con una religión que considera que los que no creen en esa religión, si no son cristianos o judíos, deben ser exterminados. Y que si son cristianos o judíos deben vivir con ellos tolerados a base de ponerles unos impuestos, ¿vale? Y no considero que el término antisemita sea sinónimo de judeófobo, que sería el término más adecuado, porque la mayor parte de los antisemitas más fervientes o judeófobos más fervientes son precisamente personas árabes que son semitas. Entonces, dejando aparte de que la manipulación es sistemática. La manipulación es sistemática desde que empezó a existir comunicación de masas. Incluso ya antes los propios monjes de los monasterios se dedicaban a borrar cosas y poner lo que les daba la gana encima. Es decir, la historia de la cultura, de la escritura y de la comunicación es la historia de la manipulación. Entonces vamos a asumir esto, vamos a asumir que vivimos en países donde aún es posible analizar o conseguir información para pensar de otra manera, y vamos a centrarnos un poco en cuáles son las consecuencias que el gobierno francés ha sacado, entre comillas, ha comunicado a su población, y qué es lo que van a intentar ahora justificar con esto que tú has comentado, que llamas permitir islamofobia. En Francia hay un grave problema con el Islam. Hay un grave problema con el Islam, primero porque Francia lleva interviniendo en África y en el Oriente Medio un montón de tiempo. Hay un grave problema con el Islam porque incluso Napoleón era un admirador de la religión islámica, como lo era Hitler, por ejemplo, también. Entonces, en Francia eso se le está escamoteando al ciudadano, que si tienes 3, 4 o 5 guerras, que son las que tiene Francia ahora mismo fuera, pues antes o después te puede pasar algo. Si estás dedicado a utilizar a los yihadistas, como lo han hecho los Estados Unidos, para sus propias operaciones, por ejemplo en Siria, o por ejemplo en el Líbano, o por ejemplo en montones de sitios, o en Afganistán, que es donde empezó en principio todo, pues te arriesgas a que se te vayan las cosas de la mano, y además el ciudadano debe saber que sus servicios secretos y sus gobernantes mienten y además no le van a decir nunca la verdad. Eso es importante que la gente lo sepa. Los gobernantes nunca le van a decir, y ni se lo han dicho nunca en ningún momento de la historia, la verdad sobre sus propósitos y sobre su manera de operar a los gobernados. Son los gobernados los que tienen que hacerse la idea de que una de dos: o conquistan la libertad y deja de haber esos gobernantes y se gobiernan a sí mismos, o lo gobiernan otras personas de su elección, o van a tener que andar siempre sometidos a estos procesos. Entonces, esto es una realidad. Yo en ese aspecto no exageraría demasiado. Yo creo sinceramente que hay un grave problema con el Islam, el Islam entendido de una manera genérica, pero que es absurdo, como muchos dicen. Sí, hay 1.000 millones o 1.500 millones de musulmanes y cada uno piensa distinto. Bueno, vamos a dejar las cosas claras. Arabia Saudita controla prácticamente a centenares de millones de personas ideológicamente a través de una red de mezquitas, de madrasas, etcétera. Esas mezquitas y madrasas han sido toleradas en la sociedad occidental en los últimos 30, 40 o 50 años, fundamentalmente porque Arabia Saudita tiene petróleo y tiene unas relaciones privilegiadas con nuestro mundo, no solo Arabia Saudita. Otros países árabes, como los Emiratos, que son también difusores de estas ideologías, que son las que han creado el caldo de cultivo para que todos estos gobernantes y todos estos geopolíticos puedan decir: qué bien, aquí tengo un montón de ceporros que se creen lo que les cuentan, y ahora voy a empezar a crear dentro de esos ceporros bolsas de gente que estén dispuestas a morir y a matar por lo que yo voy a manejar. Pero esos ceporros son responsables de sus actos. Esos ceporros son caldo de cultivo, como en el pasado lo pudieron ser otras religiones u otras ideologías para actividades muy similares. Sí, tenemos que precisar, cuando se habla del Islam en general, el Islam es peligroso. Yo es que a mí eso me suena fatal, es como cuando se dice el judaísmo es peligroso en fin. Yo creo que hay que precisar una historia que es muy importante para que la gente entienda. Habrá gente que lo sepa y gente que no lo sabe. La diferencia entre suníes y chiíes. Bien. Entonces vamos a recordar que cuando muere Mahoma se generan dos bandos. Los que están detrás del heredero de Mahoma a través de, digamos, de su parentesco, que era Ali, que era su yerno y su primo, y los que por
a través, digamos, de la línea dinástica monárquica, de los reyes, de los sultanes, son los omeyas y los descendientes de los sultanes omeyas los que deciden que ellos son la verdad. Entonces, los suníes son iconoclastas, esto es interesante, están en contra de la representación de las imágenes y prescinden del clero, creen que el Islam es una relación individual entre tú y Alá. Y los chiíes, al contrario, son los descendientes de los omeyas, ¿no? ¿Entiendes quiénes son los chiíes en este momento? Son Marruecos, pero sobre todo Siria e Irán. ¿Y quiénes son suníes? Los de Arabia Saudí. Como método mnemotécnico, para acordarte quién es suní y quién es chií, es fácil. Arabia Saudí empieza por S, y además está en el sur, en relación a Siria e Irán. Entonces, pues así, es fácil. Los de Arabia Saudí son suníes y los otros son chiíes. Esta guerra civil histórica de dos bandos dentro del Islam va a ser utilizada por las fuerzas occidentales. Entonces, por eso, cuando tú pones a investigar sobre el 11S y te enteras que Arabia Saudí está colaborando con el Mossad y con la CIA, dices, pero qué cacao maravillado, ¿cómo puede ser? ¿No? Si unos son judíos, los otros son musulmanes, y es que la CIA es Rockefeller, y Rockefeller es sionista, ¿vale? Es decir, que apoya a Israel. La CIA y el Mossad trabajan juntos y van a utilizar a Arabia Saudí en su guerra fratricida con los chiíes. Entonces, eso hay que contarlo. Entonces, los del Mossad van a utilizar a los fanáticos para generar una guerra, o sea, para alimentar una guerra que está montada artificialmente, porque si nos interesamos por lo que ha pasado en Irak, por ejemplo, o en Siria, en Irak antes de la llamada guerra, que fue invasión, y lo que está pasando ahora en Siria, es que antes de que se armara la marimorena, suníes y chiíes de Irak, suníes y chiíes de Siria, vivían en paz. Incluso hay muchas familias en las que el padre es de un bando y la mujer es de otro, y no hay ningún problema. Es como, realmente en ese sitio es como si un protestante se casa con una católica o una judía se casa con una cristiana, un cristiano no pasa absolutamente nada. Entonces yo lo que quiero decir es que a priori los pueblos son pacíficos y quieren solucionar los problemas pacíficamente, y los que arman las guerras son siempre los del poder. Lo que es increíble es que para que los del poder hagan una guerra necesitan soldados, y ahí van los borregos por un plato de lentejas a morir matando a gente que no les ha hecho absolutamente nada. Bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que son los califas, no son reyes, son los sucesores de Mahoma. El primero fue Abu Bakr, y luego fue Omar y Osman, y luego hay una serie de problemas con el cuarto califa, que es Ali, y hay una especie de escisión o de guerra civil dentro del Islam. Bueno, pero eso poco tiene que ver con la diferencia que hay ahora entre suníes y chiíes, que es una diferencia geopolítica. En realidad, si en Irán no hubiera llegado al poder los ayatolás con la revolución aquella que hizo Khomeini, que fue posibilitada porque Estados Unidos siguió una política de abandono de su actual aliado del momento, el aliado del momento, que era el Shah, nunca hubiera surgido algo como un bando chií independiente políticamente capaz de gestionar todo lo que se ha gestionado en la zona, es decir, la guerra con Irak, el actual conflicto en el que Irán defiende a Siria y Rusia está posicionada, pero déjame terminar, sí, que quiero déjame terminar, que suníes y chiíes no es lo mismo lo que ocurrió en el siglo VII que lo que ocurre ahora, es decir, que han pasado muchos siglos y que cualquier poder político utiliza, ya sea un imperio, una república, un grupo de anarquistas, utiliza los recursos que tiene para tratar de imponer su voluntad o que no se la impongan. Entonces, que no digamos cosas tan genéricas. Evidentemente que el Mossad, la CIA y cualquier otro servicio secreto
va a tratar de manejar las situaciones. Para eso están esos servicios secretos, están para eso, no están para otra cosa. Ya. Entonces, pero, es que yo lo que quería pero no podemos decir que todo se basa en el Mossad. O sea, las informaciones que hay ahora mismo de que el Estado Islámico que se está formando ahí está hecho por el Mossad son en gran medida desinformación. Puede que haya algo de eso, sí, pero también seguro que están interviniendo los servicios secretos de Arabia Saudita, los servicios secretos franceses, los servicios secretos alemanes, y muchísimos otros servicios secretos. Es decir, lo normal es que ocurra eso. Pero si Otra cuestión es... Yo no he simplificado hasta ese punto, ¿eh? Bueno, yo lo único que quiero decir es que la parte más grave de todo lo que ha ocurrido, al margen de que el gobierno francés tenga que venderle a los franceses que la lucha por la libertad de expresión es la clave de bóveda, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es que va a haber una intervención militar por parte de Europa en Oriente Medio, eso que se está gestionando, en mi opinión. Evidentemente. Claro, y España ya parece ser que está medio implicada ya y va incluso a mandar varios centenares de soldados. ¿Y eso por qué? ¿Qué se nos ha perdido a nosotros? Bueno, se nos ha perdido que tenemos una serie de pactos internacionales y que somos miembros de la OTAN, etcétera. Se nos ha perdido nada, se nos dice que la política exterior tiene sus reglas. La mayor parte de los ciudadanos no se enteran de nada ni quieren enterarse de nada. Quieren que las historias sean de buenos y malos, y no quieren saber. Entonces, en política exterior, el ciudadano español pues no quiere saber nada y ya está. Yo quería precisamente precisar con respecto a esto de que la gente no quiere informarse. Al día siguiente, 24 horas después de que tuvieran lugar los atentados, se organiza en París una manifestación, mega manifestación en favor de la libertad de expresión, en la que la gente salía con un cartel, todos iguales, el mismo cartel que ponía Je suis Charlie. Yo que he organizado muchas, he organizado 4 o 5 manifestaciones. Yo no creo que mucha gente organice manifestaciones, no sé si vosotros habéis organizado manifestaciones, ninguna manifestación. Bueno, no es nada fácil. No es nada fácil, y todavía, porque hay que hacer una serie de cosas, hay que difundirlo, hay que organizarlos, hay mucha gente. Para que una manifestación tenga cientos de miles o millones de seguidores, ha habido mucho trabajo detrás. Y luego otra cosa, que la gente sale a la calle, arrastrada por los medios de comunicación, y ya hay alguien en la calle con un paquete así de hojas impresas que las van distribuyendo a la gente, y nadie se pregunta, oye, ¿y este chico? A ver, hay que no solamente el dinero, que evidentemente cuesta dinero imprimir todo eso. Y yo que organizo cosas, es muy difícil tener dinero para organizar cosas. Entonces, distribuir cientos de miles de papeles, eso es una pasta. Y sobre todo que no solamente es imprimirlo, sino que hay que haberlo diseñado. Lo diseñas, escribes las letras, eliges las letras y después lo llevas a la imprenta, la imprimen, después haces paquetes, después dices, pues tú te pones allí, tú te pones allá. Hace falta mínimo 10-12 personas. Entonces, de espontánea esa manifestación de Je suis Charlie es un pepino, eso es una manipulación como una catedral. Vamos a ver. Nuestra sociedad es una sociedad de la manipulación. Cuando ocurrió el 15M me acuerdo que me estaban entrevistando unos amigos de una publicación alternativa y estábamos sentados en una mesita en la plaza de Matute. Y entonces había una serie de manifestaciones relacionadas con el 15M. Y nos reímos mucho todos cuando vimos que pasaban unos espontáneos con una pancarta que ponía Spanish Revolution. No sé si os acordáis de eso. Es decir, nuestra sociedad es una sociedad que manipula a través de eslogans desde hace mucho tiempo. Es decir, sí, pero la gente se cree que es espontáneo. Bueno, la gente cree lo que quiere creer para lo que quiere creer esas cosas. Es decir, cuando se producen estas convocatorias, el grado de responsabilidad de quien asiste a ellas es prácticamente festivo. Es decir, las personas, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Tomás y Valiente, que fue la primera gran manifestación que hubo en España con el tema del terrorismo, que mataron a aquel juez, y entonces con Felipe González se convocó una manifestación gigantesca. Bueno, pues eso es, digamos, una técnica de resolver socialmente, mediante una catarsis colectiva, una serie de crisis. Evidentemente, claro que es una manipulación, pero es que las sociedades de masas se basan en la manipulación. No me parece ni bien, bueno, no me parece nada bien, ni me parece mal, porque realmente la gente
en el fondo, la gente entra a saco en eso. Se ponen las manos blancas, se ponen el cartel de Charlie Hebdo. Hoy he visto delirante en Argentina, que llevan unos carteles que dicen: yo soy Albert Nisman, que es el juez que acaban bueno, dicen que se ha suicidado, pero lo más posible es que se lo hayan apiolado, ¿eh? Pero bueno, ya se ha convertido en una especie de responder ante el terrorismo o responder ante la convocatoria de unidad, con que tú sacas un cartel y te quedas tan contento con eso. Como si hubieras hecho algo. Bueno, pues si claro. Te preguntas quién ha claro escrito, que no. quién ha ido a la imprenta y quién ha pagado por ese papel. Vamos a ver, la imprenta hace eso en 5 minutos, sobre todo si el ministerio de no sé qué francés ha decidido que se haga. Eso está hecho en minutos. Pilar, existe la tecnología para hacer eso. Eso es una orden gubernamental o de una organización no gubernamental que imprime eso y se distribuye. Evidentemente eso implica tener una red de distribución, etcétera. Claro que es manipulación, pero que nuestra sociedad asume que los grupos se organizan, compiten, y le van llevando los mensajes a la gente y se acabó, no hay más. O sea, yo no le veo más de lo que hay. ¿Qué significa eso? Significa que yo cuando salgo a la calle y veo Spanish Revolution, yo soy no sé quién, y si estuviera en el Irán de Khomeini y vería un gran cartel del Ayatollah, ¿significa que yo me trague eso? No. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es decir, saber que la proliferación de imágenes de la que está llena nuestra ciudad, están reclamando continuamente nuestra atención, consciente e inconsciente, para vendernos generalmente una moto. Sí. Y evidentemente que sería mucho mejor un mundo más limpio en el que no hubiera ni un solo anuncio, ni de propaganda, ni de marketing. Pero para tener eso tendríamos que irnos al campo o a una isla desierta. Pero yo no estoy hablando de utopías, de qué bonito sería. Eso, yo no estoy hablando de esto. Yo estoy describiendo una realidad que es para nosotros, para algunos, completamente evidente, y para otros están encantados de vivir en una democracia. O sea, esa gente que está saltando, manifestándose en la calle por la libertad de expresión, ignora por completo que ese ataque es de bandera falsa y que va a ser utilizado en contra de su propia libertad de expresión. Pues claro que porque nos van a controlar los móviles, los ordenadores, los Facebook, ahora cada vez más. Entonces, yo no veo que hay que salir a la calle, quiero decir que y porque eso hago el programa. Yo no hago el programa porque quiero que la gente me escuche, quiero que la gente conozca la información. Eso es lo que me importa, que la gente conozca esta información y que se haga su propia idea y que se dé cuenta hasta qué punto el proyecto de Tavistock está plenamente. El proyecto de Tavistock fue y sigue siendo que la gente crea que vive en una libertad cuando está en una cárcel. Que el mundo sea una cárcel sin barrotes. Y lo consiguen, lo han conseguido perfectamente. La gente sale a la calle manipulada, organizada por los perpetradores de un atentado, y van ahí a gritar libertad de expresión, cuando han matado a un comisario porque sabía demasiado. Bueno, se supone que se ha suicidado el comisario en cuestión. Pero vamos a ver, Pilar, que yo no cuestiono que nuestra organización social y comunicativa está basada en el simulacro, en la locura, en el lavado de cerebro y en muchas otras cosas. Pero también te digo que nuestras sociedades aún, ya cada vez queda menos, tienen unos pequeños huecos de libertad y de autonomía a sus ciudadanos, por lo menos para emitir este programa que estamos emitiendo, para que la gente pueda autoorganizarse, y evidentemente que eso es así. Es decir, podríamos vivir en sociedades donde ahora mismo entrara la policía secreta, esto podría ser mucho peor. No, pero no, estoy hablando de situaciones. Como esto podría ser muchísimo peor, me voy a conformar. Voy a decir que, es que esto funciona así, es que no, es que no voy a decir eso. Que no, Pilar, lo que pasa es que lo que te quiero decir es que para mí lo esencial de esto no es esa manipulación y esa convocatoria, porque eso ya se ha hecho en muchos países. Es decir, el hecho de sacar a la gente a la calle cuando hay un atentado, el hecho de venderle a la gente que son una unidad porque están juntos ese día para seguir instrucciones. El mecanismo de cualquier fenómeno de masa. No, el mecanismo de cualquier dictadura se utiliza descaradamente en la democracia. Si es que quieres que diga eso, todo lo que hemos considerado dictaduras en Sudamérica, en el fascismo, en el comunismo, se hace ahora mismo directamente en la democracia, y la gente no lo cuestiona por un motivo, porque aún no entran en su casa con una patada en la puerta, aunque ahora van a entrar en sus ordenadores con lo que les dé la gana. Y el día de mañana ya pueden entrar precisamente. Acuérdate que entraron, lo digo para la gente que no es española, la policía
municipal entró en las casas madrileñas que tenían balcones a la calle por donde iba a pasar el desfile de Felipe VI y obligaron a las familias a retirar las banderas republicanas. Sí, sí, sí. Eso es un atentado total a la libertad de expresión. Eso... No ha habido ni una sola pequeña manifestación, bueno, a lo mejor algunas notas en algún periódico, pero en la televisión no se ha denunciado y nadie se ha atrevido a decir esto es un atropello, son los derechos constitucionales que es la libertad de expresión. Porque yo no puedo poner una bandera porque pasa un rey y yo soy republicana. Que estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, que nuestro país es un estado policíaco como lo es Francia, como lo es Marruecos, que eso es verdad, que todos los países son ya estados policíacos. Que estas cuestiones que son semifabricadas o fabricadas en la totalidad ayudan a que esto se vaya haciendo cada vez más peligroso para los ciudadanos. Que el ciudadano tiene que reaccionar y en gran medida yo hago este programa también, simplemente para decirle a unas cuantas personas, las que quieran oírlo, que piensen un poco en lo que les rodea y vea que bajo la máscara de esa paz, entre comillas, aparente que hay alrededor, lo que hay es una prisión, y una prisión que se va a hacer cada vez más peligrosa, porque desde luego como haya una guerra, pues vamos a experimentar, aparte ya de la pobreza que estamos experimentando con la crisis, que se nos está imponiendo, vamos a experimentar cosas muy malas. Yo estoy totalmente ahí. Ahora, también me gusta hacer diferencias entre momentos históricos, lugares, personajes y situaciones, para que no quede todo en una especie de maniqueísmo que a la gente no le sirve tampoco de nada. Es decir... desde luego. Pero yo llamo a partir de este medio de comunicación a que la gente trabaje por la difusión de la información alternativa, del no pensamiento único, y que haga pensar a los demás, porque es que tenemos un... O sea, yo creo que a partir de ahora en esta sociedad o eres un activista o eres un mendrugo y un borrego. O sea, no tienes alternativa, no puedes ser pasota. Bueno, pues yo estoy totalmente en desacuerdo, como casi todo. Creo que ser activista es de las cosas peores que hay. Porque ¿Pero si estás haciendo activismo? No, estoy haciendo un programa de radio con unos amigos y estoy escribiendo de vez en cuando un artículo. No soy activista porque no tengo una causa con la cual unifique todos los fenómenos de la sociedad. No soy activista porque no estoy ideologizado. No soy activista porque no estoy inserto en ningún colectivo. Y no soy activista porque yo no tengo la solución a los problemas. Soy un ciudadano que pretende compartir con los demás una información. Pero eso es ser activista. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo estoy hablando del activismo de la persona que está dentro de un partido político, dentro de un sindicato? 15M es un lugar donde se concentraron numerosos activistas. Pero es que tú, perdona, has utilizado, nos tendríamos que poner de acuerdo primero en la definición del activismo, que es ser un activista. Yo digo, un activista es una persona que actúa, que pasa a la acción, y la acción puede ser decir no a muchas cosas, y puede ser educar a tus hijos de manera diferente, comer diferente, comprar diferente, sacar el dinero del banco. O sea, sacar el dinero del banco es ser un activista. No hace falta que te diga meterte en una organización más o menos organizada para que te digan lo que tienes que hacer. No, el activismo individual, voy a añadir, activismo individual, no borreguil. Sacar el dinero del banco, como lo hacían Bonnie and Clyde, me parece una actividad criminal. Sacar el dinero del banco cuando no tienes dinero, imposible. Sacar dinero del banco y meterlo debajo de un colchón, peligroso. O sea, esas generalizaciones que no es el tema, que no es el tema, que no es el tema. ¿Tú te crees que el dinero está que está más seguro? Este es tu tema, pero esto va a ser para un programa más. Fíjate, está subiendo el nivel de adrenalina del aparato de grabación. Sí. Bueno, vamos a centrarnos en una cosa que querías hablar antes, que es muy interesante, que es el tema de los vídeos. Bien. Asunto de vídeos. Lo interesante de esta historia, bueno, es que es apasionante. Yo es que llevo muchos días interesada en este tema del ataque de París, porque es alucinante. A las 24 horas de que acontezca un atentado así, ya tenemos vídeos filmados por espontáneos, que filman desde un balcón, justo pueden filmar el coche y luego justo tiene lugar el supuesto remate del policía que estaba en el suelo, justo delante. O sea, fijaros qué casualidad. Delante de la persona, hasta tú te sales al balcón, ya sales con el móvil ya filmando, porque si no, no llegas a tiempo, porque esto tarda muy poquito tiempo. Entonces te pones a filmar tranquilamente, filma perfectamente, y luego justo el ataque con la Kalashnikov
ocurre delante de tu propio, para que se vea bien, ¿no? De tu propio balcón. En la calle no hay nadie, no hay coches. Después encima esa calle se parece muy poco a la calle donde han puesto las flores en París, muy poquito. Bueno, sí, se parece un poquito, quiero decir, pero a mí me pareció que no era la misma. Hay bueno, cuando tú vas corriendo con una Kalashnikov, una K-47, y le pegas un tiro a una persona que está en el suelo, es decir, que no se mueve, y estás a 50 centímetros, es muy difícil errar. No solamente erra que le pega a 50 centímetros de adelante, sino que el otro hace como que se mueve. No le explota la cabeza en 1000 pedazos, que hubiera sido lo normal, y no hay ni una gota de sangre. Y el otro se queda ahí, quietito, así como durmiendo la siesta. El otro da la vuelta por la derecha, ahora se sube al coche. Resulta que el coche ese en el que está en esa filmación tiene los retrovisores negros. Y luego más adelante la policía, en otra filmación, te enseña que se llevan el coche de los terroristas que tienen los retrovisores blancos. Luego hay una primera foto que... ¿Qué me dices, Antonio? El chaleco antibalas. Ah, sí. En ese mismo montaje de vídeos hay una filmación, como gente despavorida que sale por los tejados de París corriendo para evitar. Y tú ves que ahí hay un chico con chaleco antibalas. Dices tú, ¿cómo puede haber un chico con chaleco antibalas si es una filmación espontánea de una cosa que está teniendo lugar ahora? Y lo más curioso de esa filmación en el tejado es que mientras hay una chica que salta despavorida con las faldas por encima de un tejadillo, hay dos personas que están tranquilamente hablando como si estuvieran quedando con alguien por teléfono, que están al fondo a la izquierda. Dos personas que, tranquilas, o sea, charlando ahí como si no fuera con ellos la historia. Luego hay un montaje en ese mismo vídeo en el que de repente no hay nadie en la calle, hacen así y de repente hay gente en la calle. ¿Y quiénes son los que están en la calle? Justo el coche negro con los dos terroristas. Primero dicen que son 3 terroristas, luego dicen que son 2 terroristas. Los 2 terroristas desaparecen, pero primero roban un coche, pasan por una gasolinera, ponen gasolina y pierden el DNI. Eso es genial. Cuando tú vas a cometer un ataque y matar a 12 apóstoles, lo primero que haces es meterte el DNI en el bolsillo trasero para que se te caiga y que te reconozcan inmediatamente. Eso parece como, recuerda, ¿no?, los pasaportes del 11S que habían desaparecido desintegrados 3 edificios de acero y resulta que sí que aparece en esa montaña de escombros un pasaporte medio quemado, que es como de chiste, ¿no? Es que es de chiste. Y bien, después hay otra filmación en la cual hay un coche, el coche de los terroristas, supuestamente estampado contra un pilar de esos que hay por las calles para evitar que te aparques por las calles. Y luego sacan otra foto y resulta que es el mismo coche, supuestamente, pero está en otro sitio, estampado. O sea, es que yo me pregunto, ¿son tan zafios porque son zafios? ¿O lo hacen aposta para están midiendo hasta qué punto la gente es borrega y es capaz de tragarse semejantes bulos que los cree nadie? Bueno, esto se lleva haciendo desde que se empezó a informar sobre guerras y conflictos, se ha hecho continuamente. Por ejemplo, durante horas estuvimos viendo a las Torres Gemelas arder. Bueno, y comentario tras comentario, esas son las ilustraciones de nuestra sociedad, que basa su proceso de formación de la opinión pública en una manipulación sistemática de textos y de imágenes. Claro. Es una sociedad del espectáculo, es una sociedad de la manipulación. Nadie en su sano juicio puede tomar como referente para conocer un acontecimiento lo que le proyectan las cadenas de televisión, y eso es el principio de todo. De todas maneras, sin embargo, la masa vota y opina en base a lo que sale por la caja. Bueno, la gente es tremendo, y esa gente que es descerebrada y crédula vota después. Vamos a ver, la gente toma la televisión y toma el cine y toma la radio de una manera menos intensa de lo que quisieran los que fabrican esos materiales. La gente ve la televisión en el contexto de su vida en familia, la gente oye la radio y está haciendo otra cosa, la gente no presta tanta atención a estos procesos, pero estos procesos están destinados a ir impregnando a la población y a irla controlando y a irla desinformando. Pero bueno, que esto es así, o sea que no hay que darle más vueltas. Estos vídeos con los cuales nos ha ilustrado la televisión francesa, que supongo que es la primera que emitió todas estas cosas, lo único que muestra es la mala fe de los medios de comunicación. Y de los periodistas. Los medios de comunicación, que son los periodistas y mucha otra gente que trabaja en esos contextos,
tienen como finalidad darle a la gente una imagen más o menos coherente de la realidad. En realidad lo que le están dando a la gente es miedo. Lo que está provocando es miedo y confusión, porque esas imágenes, primero, no son realmente definitorias de los acontecimientos, sino que son muy marginales con relación a los acontecimientos. No hemos visto escenas, por ejemplo, de los periodistas asesinados en la redacción. Lo que hemos visto son esos vídeos que nos producen confusión, porque vemos que se dispara un arma y no se ve nada, entre comillas. Vemos un tío con un chaleco antibalas y vemos que además se corta el vídeo y se monta como uno quiere. Es decir, lo que vemos es una falta de respeto muy grande, pero esto no es de ahora, sino empezó hace mucho tiempo, de los medios de comunicación y de la clase política y financiera con la población. Pero el problema es esto: en la medida mientras la población siga saliendo a la calle con un cartel de Spanish Revolution, cuando es un ensayo de disidencia controlada, mientras la población se ponga las manos blancas para salir a la calle, cuando son los propios poderes gubernamentales los que organizan el terrorismo, o colaboran activamente en su organización, pues nada podrá ser hecho. Entonces, lo primero que debería ocurrir es una retirada paulatina y voluntaria de cada uno de los ciudadanos de consultar los medios de comunicación de masas para informarse. No que vayan a los medios alternativos, que también están muy viciados. Sí, pero eso es lo que yo llamo activismo. Eso es lo que yo llamo Bueno, activismo. eso yo lo llamo toma de conciencia del mundo en el que vives, pero, nada más. Sí, pero si tú tomas conciencia y de repente sigues haciendo exactamente lo mismo que hacías antes, pues es que a los demás, estos que están en las altas esferas, se la chufla. Porque ellos lo que quieren es que tú sigas pagando tus impuestos, pagando la luz, dejando tu dinero en el banco, porque tienen miedo a dejarlo como tú. Tú eres perdona, eres carne de cañón, Frank. Gracias. Y tienes todo el dinero en el banco, lo tendrías muchísimo, hasta a lo mejor tu colchón estaría incluso más cómodo. Bueno, te puedo asegurar que como se generalice que la gente se lleve el dinero a su casa, al colchón, se generalizarán los robos de esos dineros, cosa que ya le ha pasado a alguna señora que lo hizo, que se llevó pero bueno, que no es este el tema. Entonces, una vez que hemos yo visto... no voy a hacer publicidad en mi radio de que no hay que sacar el dinero del banco, Vale. Por miedo, anda que no hay sitios para esconder. Díselo a los preferentistas. Si está el dinero seguro en el banco. No, no es. Que habían puesto su dinero de verdad y les han dado después papelitos. Vamos a ver, Pilar, la manipulación de la moneda, que es tema para un programa, es en gran medida la causa de la crisis económica en la que vivimos, donde realmente la mayor parte de la población pues necesita trabajar el doble para conseguir lo mismo el que tiene la suerte de trabajar. Y entonces se ha empobrecido radicalmente la población a través de manipulaciones monetarias. Pero bueno, vamos a seguir con lo que tenemos. A mí me gustaría consultar a nuestro astrólogo, vamos a llamarle así. Qué buena idea. A nuestro astrólogo, porque me da la impresión de que las estrellas que inclinan pero no determinan, no mienten. Entonces, ¿qué pasaba en París a la luz de los astros? Pero hay que explicar en relación a este acontecimiento? Que Antonio, que es muy erudito en estos temas de la astrología, nos va a describir cómo está el cielo, ¿es eso? ¿Cómo está el cielo el momento del atentado de Charlie Hebdo en París? Cuéntanos. Bueno, hola. He estado aquí escuchando todo lo que habéis estado comentando, pero parece que ahora tengo que participar yo. Bueno, sí. Pues, bueno, yo lo que quiero decir es que la carta que he estado consultando no es precisamente la del momento del atentado, porque a los astrólogos nos dicen más otras cartas. En particular nos dicen más las cartas de la entrada al sol, de la entrada del sol en los signos de los solsticios o de los equinoccios y su relación con los ángulos para una carta sacada en la ciudad que interese en ese momento, ¿no? En este caso, la carta de París la he calculado para las distintas entradas del sol en Aries, en Libra, en Capricornio y en Cáncer, y he encontrado que en el caso de la entrada del sol en Cáncer, que se daba el 21 de junio del año pasado y que tiene una validez para todo el año siguiente, es decir, hasta el 21 de junio del año 2015, pues se daba esa circunstancia de que había un planeta partil. Partil significa que está exactamente en el mismo grado y minuto que uno de los ángulos, ¿no? Esto es importante. Es importante porque indica que ese momento
y ese momento es determinante para lo que se quiere sacar en la carta. En este caso, como es cáncer, el momento determinante lo sería para la población de París, ¿no? Y, ¿Te ayudaría a ver la carta en el ordenador? Sí, me la sé de memoria. En cuanto la he visto, la tengo ahí en la cabeza. Venga. Bien, pues solo en este caso, en el caso de la entrada del Sol en el signo de Cáncer, y por tanto influyendo sobre la población de París, tenemos partir exactamente el planeta Neptuno sobre el fondo del cielo, que es, además, curiosamente también indica la población. O sea, el Neptuno significa la población. No, lo que indica la población es la casa 4, el fondo del cielo. El Ajá. fondo del cielo. Es decir, la entrada del Sol en Cáncer y el fondo del cielo, los dos hablan de la población, del pueblo de París. Y es curioso el hecho de que está Neptuno partil con ese eje, o ese ángulo. ¿Y eso significa? Eso significa fraude. Engaño. Neptuno siempre acompaña al engaño, siempre. Qué bueno, qué interesante. Siempre. Pero curiosamente también el Sol está en conjunción con Marte y en la casa 8. Marte es la violencia, la guerra, la sangre, las armas, la agresión, y la casa 8 es la muerte. La casa 8 es la muerte. O sea que diríamos, ha pasado algo en el que ha habido sangre, y fraude, muerte, y fraude, pero todo basado sobre un fondo de fraude y de engaño, claro, al pueblo de Francia. Claro, lo que indica esta carta, Qué bonito. Lo que indica esta carta, y solo basándonos en nuestros elementos, es que en ese periodo que va desde el 21 de junio del 2014 hasta el 21 de junio del 2015, y en relación al pueblo de París, va a haber fraudes relacionados con la muerte. Es interesante que se sepa que los dos hermanos Kouachi, que se supone que realizaron el atentado, habían dejado de estar vigilados justo 6 meses antes de que se produjera. Es decir, en gran medida se ha atribuido al gobierno francés, los calificó de bajo peligro y les dejó 6 meses. Algunos analistas han dicho que precisamente para realizar este tipo de operaciones es como el tiempo mínimo para prepararlas, lo cual indica que la astrología está bastante informada. Entonces se podría decir una cosa, es que desde arriba se dio la orden de dejar de vigilar a estas personas para que otras personas se organicen con estos dos hermanos y les puedan armar, organizar, claro, diseñar el... Sí, es eso lo que O sea que hay una connivencia desde el poder para permitir esto, o sea que estamos... Bueno, hemos dicho ya que pensamos que es una acción de bandera falsa y hemos consultado a nuestro astrólogo y nos ha indicado que podría haber indicios estelares para esto. Por descontado, muchísimas personas se ríen de la astrología, pero por ejemplo ven los telediarios con una intensidad y una credulidad máxima. Sí. Bueno, pues es evidente que para esas personas no estamos haciendo el programa y tampoco queremos ofenderlas. No. Claro. Yo querría añadir algo a esta carta que hemos estado comentando. Porque esto que estamos diciendo sobre la situación de la ciudad de París en ese momento y para todo el año siguiente, pues podría quedar un poco cojo. Y el resto de la carta quizá hable un poco de por qué se hace todo esto. Y yo veo que aquí en la casa 2 está Plutón en Capricornio. ¿La casa 2 qué es? La casa 2 es el dinero. Ajá. Es el dinero. Y Plutón es el planeta de Capricornio, ¿no? No, Plutón es el planeta de Escorpio. El planeta de Capricornio es Saturno, que además domina la carta entera. Ajá, muy bien. Vale, el tema O sea, está... los ancianos, Saturno, el tiempo. ¿no? Sí, las estructuras más bien. Las estructuras del poder. Sí, porque Capricornio también nos estaría hablando de eso, de las estructuras. Sí, Bien, sí. lo que yo veo aquí es que este Plutón está relacionado con muchos planetas en la casa 9, y la casa 9 nos habla siempre de proyectos y de extranjero. Uy. Y en Leo, que es otro signo de poder, ¿vale? Entonces, a mí me da la impresión de que el objetivo de todo esto que vemos que está manifestado por Neptuno, El engaño. Muerte y demás, muerte y engaño. el objetivo es alcanzar poder de dinero
y político en algún sitio fuera de Francia. Claro, encaja mucho porque se están produciendo reestructuraciones geopolíticas en la zona muy fuertes y además incluso Foreign Affairs en su último número dedica 2 o 3 artículos a la geopolítica, habla de la resurrección de la geopolítica, es decir, vamos a pasar de una etapa que se suponía que la política internacional era de buena voluntad, de derechos humanos, por descontado no era nada de esto, a la cruda realidad de lo que ha sido siempre la política entre los estados y las naciones, la lucha por los recursos, la lucha por el poder, la lucha por el territorio y por el control de las poblaciones. Entonces, hay una cosa que quería destacar y ahora seguimos, que ha ocurrido durante la manifestación. 2 cosas. Una es que los jefes de Estado se han manifestado en solitario y han sido grabados en solitario y luego se han montado las imágenes para que parecieran que encabezaban la manifestación. Eso lo puede verificar cualquiera en red, donde se ve la foto donde son unas 500 personas o 400 de jefes de Estado y funcionarios que desfilan solos por una calle y ahí se les ha sacado la imagen y luego se ha puesto como si estuviera en la otra. Y luego la otra es la ausencia de representantes de los Estados Unidos de América. No solo no ha ido el presidente, no ha ido el vicepresidente, no ha ido el secretario de Estado. Es decir, Estados Unidos ha estado muy ausente de estas conmemoraciones. ¿Qué puede significar esto? En algún lugar nos han comentado, algún pajarito, que las relaciones entre Rusia y Francia, que estaban muy conflictivas porque Estados Unidos y Alemania querían que siguiera la línea de las sanciones y que no les vendieran determinadas fragatas que estaban fabricando los franceses para ellos, las relaciones entre Rusia y Francia estaban muy tocadas. Este acontecimiento coloca en cierta manera a Francia en disposición de solidarizarse con Putin en la lucha contra el terrorismo. Esto ya había empezado porque uno de los directivos de Elf, que es la petrolera francesa, estaba en Rusia y murió en un accidente de avioneta. Entonces, está claro que Francia ya lleva un tiempo acercándose a Rusia y eso molesta mucho a los Estados Unidos, evidentemente. Exacto. Entonces, esto también podríamos pensar que, a ver, ¿tú cómo lo encuadras? ¿Esto sería para decirle a Hollande, quietito, que te estás pasando? ¿O cómo lo verías tú? Pues podría ser eso, pero es demasiado directo el tema. Es decir, si los Estados Unidos hubieran hecho eso, hubieran mandado, sin lugar a dudas, a un preboste porque no hubieran tenido ningún problema en mentir sobre ello. Me da la impresión de que los Estados Unidos lo han mandado al preboste porque están muy descontentos con el curso que están siguiendo los acontecimientos en Francia y cómo el gobierno está reconduciendo estas muertes a través, digamos, del control de su población. Entonces, es cierto que hay analistas rusos que acusan a los Estados Unidos en concreto de haber organizado una acción de falsa bandera, pero como en el caso del fiscal argentino, que el gobierno dice que se ha suicidado, nadie en su sano juicio lo cree, ocurre unas horas antes de que fuera a declarar y la culpable máxima es, en principio, Cristina Fernández Kirchner, resulta muy torpe. Podríamos pensar no lo más evidente, que son los enemigos de Cristina Fernández Kirchner los que suicidan al fiscal. Eso sería el cui bono elemental y maniqueo. Pero sí podrían ser círculos cercanos a Cristina Fernández Kirchner en el sentido que quieren quitarse a Cristina para quedarse ellos. Pongo este ejemplo. Parece ser... Espera. ¿No? Pero espera, porque esto es importante. En el caso de Argentina ha habido unas depuraciones en los últimos años en la cúpula de los servicios secretos y se rumorea que esos servicios secretos evidentemente son los que controlan realmente la información, la posibilidad de hacer acciones encubiertas, etcétera. Entonces, este es un tema importante, el tema de los servicios secretos, sobre el que estamos muy poco informados. En el caso de Argentina, sí ha salido... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sí, pero y no nos enteramos de lo que hacen los servicios secretos. Y en Francia pasa un poco lo mismo. O sea, aquí ha habido una monitorización por parte de los servicios secretos franceses de unos señores a los que se les deja de vigilar 6 meses antes. ¿Y casualidad? Puede ser una casualidad, puede ser un error, pero también puede haber tomate, nada más. O sea, yo no lo sé, pero veo que es sospechoso. Y curiosamente el gobierno francés, en vez de buscar responsabilidades, que no las va a buscar, lo que hace es dar más poderes a los servicios secretos para vigilar a la población, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ha ocurrido algo que a lo mejor, como nos ha dicho un pajarito también,
ha ocurrido algo que se ha sobrepuesto a otra cosa que iba a ocurrir, pero no ocurría del todo, alguien se dio cuenta, actuó para poner su plantita del pie o de la garra, y entonces ocurrieron 2 o 3 cosas a la vez distintas de las que iban a ocurrir, y luego el gobierno coge, miente sistemáticamente a la población y reconduce todo eso a lo que él quiere. Porque eso es lo que debe entender la gente, que no puede creerse que la vida real sea lo que sale en su pantalla de televisión en el telediario, porque si cree eso... Al contrario, yo incitaría a que la gente pensara que todo lo que sale en televisión tiene una agenda, sí, no es la realidad. Exacto, sí. No es la realidad, tiene una agenda, pero claro, para sospechar la agenda, esa gente tiene que conocer algo antes de la realidad, porque si no, la agenda se la va a plantar como desinformación, una dirección alternativa dirigida por los servicios secretos. A ver si se entera la gente de eso también. Bueno, Antonio, ¿quieres más cosas de hablar de la...? No, yo creo que pues, con lo que hemos dicho... ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. No lo quites, ¿no? No. Yo creo que con lo que hemos dicho, solo podría añadir una cosa, y es que la carta está hablando de dinero. ¿Y por qué está hablando de dinero la carta? Porque el ascendente cae en Escorpio y el regente de Escorpio está en la casa 2. Dinero. ¿Vale? Entonces, es curioso porque Saturno, que es el primer planeta que hay después del ascendente, está a 29 grados 35 minutos de Escorpio y a punto de pasar a Sagitario. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Sagitario es América, ¿no? Sagitario no, Sagitario es el extranjero en general. ¿Pero es Estados Unidos, un país Sagitario? Estados Unidos es Cáncer. Ah, vale. Estados Unidos es Cáncer. En fin, yo pienso que el paso de Saturno a Sagitario, es decir, que el atentado se ve justo en el momento en que Saturno está cambiando de signo, indica que la política internacional se activa. Se activa para mal. Claro. Se activa para mal porque Saturno normalmente siempre trae desgracia. Guerras. Claro. Caramba, ¿qué 2015 nos espera? Bueno, pero que esto se veía venir. Yo ya lo digo en mi artículo, El enemigo necesario. Esto sirve para que vaya cobrando forma el enemigo al que se va a dirigir toda esta... Da el dato de dónde pueden encontrar tu artículo. Pues el artículo lo pueden encontrar en la revista Prótesis de novela negra, con que pongan en Google Prótesis revista, les sale una revista de novela negra. ¿Y el artículo se titula? El artículo se titula El enemigo necesario. Porque yo creo eso, realmente se está generando una serie de elementos convergentes que son acontecimientos tergiversados y fabricados, muchos de ellos sangrientos, para que nos convenzamos de la necesidad de embarcarnos como europeos en una aventura militar a gran escala, no como las que ha habido en Yugoslavia o las que ha habido en Irak, que las llevaba Estados Unidos. Este es el gran capricho de los Estados Unidos, que Europa haga también, forme parte de sus trabajos sucios. Esto se podría llamar la última cruzada. Bueno, no se puede llamar última cruzada porque las cruzadas, con todos mis respetos, Pilar, son todas distintas, cada una de ellas, y además eran populares. Esto no va a ser una cruzada popular, esto va a ser una cruzada de sonámbulos viendo la tele y trabajando para que les confisquen todo lo que puedan, mientras que los profesionales van a seguir haciendo de las suyas, Dios sabe dónde, porque no nos vamos a enterar absolutamente de nada. Hoy en día puede ser la víctima de una guerra sin ir a un campo de batalla. Hoy está España, tenemos 5, o sea, lo que ha pasado en España es una guerra económica. Tenemos 5 millones de víctimas, o 6 millones de víctimas, que son los parados, y muchos de ellos saben que nunca más van a encontrar trabajo. Pues esas son personas, digamos, económicamente muertas, y son las víctimas de una guerra económica. Entonces, no me hables de lo que acabas de decir, porque no es cierto. Puede haber guerras mientras la gente está viendo la televisión. Esa gente puede estar completamente muerta, y se cree que está viva, pero está muerta. Pero vamos a ver, cuando a esa gente se le caiga la casa encima, como se le cae a alguien en Gaza o en Tel Aviv por un atentado de un bando o de otro, o como se le caiga la casa encima como en Irak, verá que hay una gran diferencia entre estar parado y salir más o menos del paso como buenamente puedan, o estar muerto. Estar muerto es el grado 0 de estar. Ahora estamos en sonambulismo, algunos están en paro y puede que pronto estemos muertos todos, pero que hay que hacer esa diferencia. Yo quería decir, mira, una cosa, antes de que terminemos completamente con lo de la astrología, quería decir una frase que me encanta. J.P. Morgan decía: los millonarios no creen en la astrología, los multimillonarios sí. Eso está muy bien. Pues a ver si esto tiene algún impacto en nuestras vidas y podemos. Yo desde luego sí que no me importaría pasar a la categoría de multimillonario. No, lo que quiero decir es que la astrología es una información
muy interesante que manejan todos los grandes líderes y jefes de Estado que tienen realmente un interés muy grande de control, siempre manejan a personas, vamos, trabajan con personas que son astrólogas, con personas que tienen visión remota, con gente que tienen talentos paranormales, gente que leen el pozo del café, yo que sé, tienen todo tipo de información, porque saben que es fundamental. Si no tienes la información es la base de la acción. Si tú no estás informado, pues no puedes hacer nada, o haces lo que te dicen que tienes que hacer. Eso es verdad, pero mira, si se hicieron unos experimentos con gestión de carteras, se recurrió a diversos métodos, a economistas profesionales, brokers y unos monos a los que... Incluso un pulpo, porque eso se ha olvidado. El pulpo vino antes de todo. ¿Cómo se llamaba? Es eso que no me he enterado del unos monos se les puso a seleccionar la gestión de carteras y lo hacían con el mismo grado de éxito que los brokers o los economistas profesionales. Pero lo mejor es lo del pulpo. La gente se ha olvidado de eso. Había un pulpo en Alemania o no sé dónde. Sí. Ahora nos lo va a contar. Yo creo que Antonio se acuerda mejor. Yo no sé mucho porque no me gusta el fútbol. Pero el pulpo aquel era el que estaba haciendo las previsiones de... No me estás tomando el pelo. No, es verdad. Totalmente, fue noticia en el último tremenda. Mundial de fútbol, en el último Mundial de fútbol, tenían un pulpo en una pecera. Y entonces le ponían al pulpo el partido siguiente, quién iba a ganar. Y el pulpo hacía con la pata. Con la patita. ¡Plum! Va a ganar. Y no se equivocó nunca. ¡Ay, qué bueno! Esto es bueno en la medida en que nos podemos reír de las cosas, pero también es súper siniestro el hecho de que un ser de las profundidades tome las decisiones sobre los fenómenos de masas. Yo tengo otra lectura. Para mí esto significa que los animales tienen una intuición y una sabiduría que ya la quisiéramos nosotros. Porque, y esto espero que hagamos un programa sobre esto, yo soy historiadora y a mí me fascina el tema del origen del hombre, no lo puedo evitar. Entonces todo lo de Máximo Sandín, el cuestionamiento del darwinismo, que no somos un mono evolucionado, que hay un eslabón perdido que no se sabe, que vienen las tablillas sumerias y nos hablan de otra raza de seres que no son, a lo mejor sí son o no son, pero que son otra raza de seres que vinieron a unirse a los, digamos, terrícolas, ¿no? Y yo siempre que veo a un aborigen australiano y veo a Nicole Kidman, me cuesta mucho pensar que esos dos seres pertenecen a la misma raza. No creo que haya uno mejor que la misma especie. Nicole Kidman precisamente es de las que más se parecería a un aborigen australiano. ¿Por qué? No sé, a mí Nicole Kidman me da esa sensación. No pero puede ser una persona descerebrada. Pero una aborigen australiana. Yo visualizo a Nicole Kidman. ¿Por qué te parece a mí? No, esto ha sido un chiste malintencionado. A Nicole Kidman yo la visualizo con un momerán tapándose los pechos, con única vestimenta. ¿Quién? Nicole Kidman. ¿No? Sí, pero porque estáis siempre, los hombres estáis... A mí es que Nicole Kidman no me atrae especialmente, prefiero los aborígenes australianos. Pero, pues no hay nada, eso no se ha grabado. Claro. Bueno, ahora cortamos algo ahí. Sí. Pues la cuestión, y me tengo que reír porque no me queda otra, es que una cosa son las especies y otra cosa son las razas. Entonces, todas las especies, hay especies de pájaros que tienen muchísimas variedades, es decir, que pueden ser seres que aparentemente son muy distintos, pero forman parte de la misma especie, ¿vale? ¿Ah, sí? Entonces, sí, claro. Exactamente. Nicole Kidman y los aborígenes australianos, por ejemplo. ¿Serían dos especies de la misma raza? No, son dos individuos de la misma especie. Sí, no. Pero son distintas razas, Lo siento. Pero tú ves a Nicole Kidman más bien con los Anunnakis. Bastante, ¿no? Pero es por Hollywood, pero ese ya es otro tema, Mira, Pilar. Hoy vamos a cancelar y dejamos abierto el espacio para hablar de Anunnakis, de Hollywood. Vale. Además teníamos que hablar de fermentados también, ¿no? Sí, y aún tenemos que hablar un poco de la alimentación, que en gran medida es muy responsable de lo que está pasando. Yo voy a decir simplemente una noticia inquietante, que es que en Ghana, el Parlamento de Ghana ha aprobado que la agricultura transgénica entre en su país, lo que significa que se acabó la agricultura tradicional en Ghana, y esta es una decisión importantísima que ha pasado desapercibida. Y de los países limítrofes. Exactamente. Y de ahí se empieza a contaminar, es como el virus del SIDA, ¿no? Que se fabrica, se mete y luego ya se contaminan todos. Fíjate que lo tenían muy fácil, porque podían haber dicho, no me da la gana.
Pero, a ver, el problema que tenemos, yo creo, a todos los niveles, o sea, ¿por qué un periodista de televisión española está dispuesto a convertirse en un loro y decir las estupideces más grandes simplemente porque se las pasan en un texto escrito? Quizá por dinero. Por eso lo que te digo, porque les pagan muy bien. Yo siempre me pregunté, ¿por qué les pagan tantísimo dinero? La televisión maneja unos cachés y unos precios que no tienen, o sea, no son normales. Ganan, no sé, unas cantidades increíbles. Pues es normal, porque están haciendo un trabajo que quieren que lo sigan haciendo así. O sea, si tú dices la verdad, no te contratan en televisión. Y si eres capaz de mentir, te contratan. Si no tienes moral, te siguen contratando. Si te hacen decir estupideces, te van a subir el sueldo. Y es así como se incrustan en televisión a 10.000 euros al mes, o no sé cuantísimo gana esta gente, para decir tonterías, porque lo único que les interesa a esa gente es el dinero. Les importa un pito la salud de sus compañeros, de sus congéneres. Les importa un pito. Bueno, precisamente vamos a hablar de salud, pero, si te parece. Pero de comida, vamos a hablar de comida y de salud. Pero de salud, ¿cómo y de comida? ¿Es la comida y la salud lo mismo? Ah, eso es cierto. Hombre, claro que es lo mismo. Hay una frase que hay que conocer y yo creo que interiorizar de Hipócrates, es que tu alimento sea tu medicamento y que tu medicamento sea tu alimento. Es decir, que no hay salud fuera de una alimentación correcta. O sea, pero tú vas y tienes Ministerio de Sanidad, Ministerio de Consumo, todo separado. ¿Por qué? Ministerio de Agricultura. La agricultura, el consumo, la salud, es todo lo mismo, es una sola y misma cosa. Es que tú para vivir necesitas una energía y esos alimentos, esa energía, esas cosas que metes dentro de ti salen de la tierra, de donde nosotros hemos nacido, porque nuestras madres se alimentaban también y donde nosotros volveremos cuando nos descompongamos de una manera o de otra, volveremos a ella. Y esa es nuestra madre. Y esa madre naturaleza, como las madres, nos alimenta. Y estamos destruyendo la madre naturaleza y comiendo mal, y por eso hay tantísima enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que como los laboratorios farmacéuticos están al mando de este mundo, pues cuanto más enfermos estemos, más dinero ganan. Y además, como los laboratorios farmacéuticos financian las escuelas de medicina, los currículums universitarios sobre medicina, ya se cuidan mucho, organizan los másters, organizan todo, y eso está ahí para que todo el mundo lo pueda consultar. No se estudia nada de medicina ni de nutrición. Por ejemplo, la nutrición no es forzosamente una cosa que se estudia en las universidades de medicina, es algo increíble, porque si no comes bien es el primer factor de enfermedad. Entonces, bueno, ya sabéis que en mi programa me gusta mucho hablar de recetas fáciles, de cosas sencillísimas que yo... Me da pánico cuando veo que los jóvenes se compran una pizza, se la calientan en el microondas. O sea, yo no sé cómo... Yo creo que van a vivir muy poquito tiempo todos esos jóvenes que hacen eso, y por eso quiero aprovechar la oportunidad de un programa en el que se piensa sobre la verdad y sobre lo que podemos hacer en este mundo para vivir mejor, pues dar información sobre pequeñas recetas. Pero hoy va a ser especial porque Antonio, nuestro amigo que sabe mucho de estrellas, sabe también mucho de cuidarse con la comida y nos lo va a contar hoy. Antonio, cuéntanos tu experiencia de... Bueno, mi experiencia es ni más ni menos la experiencia de alguien que ha seguido las pautas establecidas por el Ministerio de Sanidad que has comentado, o las instituciones la dedicadas, moda, sí, los usos y costumbres. Y indefectiblemente durante muchos años pues me he sentido mal, porque además de tener problemas digestivos y problemas estomacales, etcétera, pues he ido de depresión en depresión. Entonces, fíjate tú qué interesante, has asociado un malestar físico, como una indigestión o mala digestión, con un estado emocional. Sí, claro. A ver, yo me he pasado muchos años en terapia pensando que mi malestar emocional se debía a un tema emocional. Y has descubierto que no. Y llegué a la conclusión de que todo estaba bastante conectado. Los médicos, por supuesto, ni idea de todo lo que se les estaba contando, ¿sabes? O sea, además es que los médicos están educados para no saber conectar
o no saber o no querer conectar el estómago con la cabeza, ni mucho menos, ¿no? ¿Sabes? Luego explicaré esto que tiene una razón. Claro. Bueno, bien, la especialización, la razón. Y que hay un cerebro en el estómago. Sí, sí, de eso iba a hablar ahora, precisamente. Entonces un día descubrí una teoría que se llama GASP y que son las siglas en inglés de intestino y cerebro, intestino y psicología, ¿no? Esto lo han desarrollado algunos médicos. ¿Cómo dilo? GAPS. Ah, GAPS. GAPS. Ah. Entonces, indagué sobre esto y la teoría esta, en lo que venía a incidir era que hay un cerebro en el intestino, y es verdad, porque el intestino está muy conectado con el cerebro a través del nervio vago, pero se estaban manejando cantidad de conceptos que luego han resultado ser erróneos. Y amplío. Por ejemplo, el concepto de que la serotonina se genera en el cerebro. Yo, cuando estaba con mis depresiones, le preguntaba al psiquiatra, pero bueno, ¿y por qué no tengo yo serotonina? Y el psiquiatra me decía, bueno, pues porque cada uno es como es, ¿no? Vale. Entonces me aguantaba con esa respuesta y me tomaba mis antidepresivos, que por supuesto, aparte de quitarme la depresión malamente, me producía muchos efectos secundarios, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí esta... No te quita la depresión. No, los antidepresivos lo que hacen es que anulan los síntomas. La depresión está entera. Sí, sí, o sea, el motivo por el cual, pues si tú estás destrozado por algún motivo, eso sigue entero. Lo que pasa es que no te enteras. O sea, lo que sirve la medicina del antidepresivo es para anestesiar la llamada de atención que hace tu cuerpo diciendo, tengo un problema, tú cállate, tómate la pastilla, y así no oyes esas voces interiores. Claro, porque la depresión al final, igual que todas las enfermedades, es un aviso de que hay algo que funciona mal. Claro. Bien, entonces cuando empecé a estudiar esta relación y profundicé sobre esta teoría del síndrome del intestino y la psicología, bueno, pues estudié y busqué, investigué muchos estudios que además últimamente se están dando sobre la producción de neurotransmisores por parte de las bacterias intestinales, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando vi que las bacterias intestinales son las responsables de generar serotonina, triptamina y melatonina. Exactamente. Es decir, estas sustancias, o sea, la alegría y el sueño, no se generan en el cerebro, la alegría y el sueño, exactamente. Y los sueños como representaciones gráficas. La triptamina la genera el cerebro en el momento que está soñando, ¿vale? Entonces a mí me falta mucho porque yo sueño poquísimo. Es posible, le falta mucha gente, ¿eh? O sea, es decir, esto es un efecto además de la alimentación moderna, porque la alimentación moderna ha dejado de lado los fermentados, porque ahora vamos a entrar en el tema de cómo reponer esto, cómo completarlo, cómo facilitarlo o arreglarlo, ¿no? Porque en realidad es lo que hice yo, arreglarlo. Bien, yo tenía un factor añadido a todo esto, y era que de vez en cuando me rompía huesos y entonces pasaba por operaciones bastante duras en las que luego me metían unos chutes de antibióticos que me dejaban con las piernas temblando. Entonces, ¿qué pasa? Que yo iba de operación en operación con una serie de meses con antibióticos, con lo cual dejaba el intestino limpio de probióticos. Bien, en ese caso yo además recuerdo que después de cada salida del hospital pasaba por un periodo de depresión muy fuerte. Entonces, el día que siempre te recomiendan que tomas yogur después de los antibióticos. Sí, yo he hecho yogur en casa durante mucho tiempo. He sido un aficionado a hacer yogur, pero no es suficiente, efectivamente, no es suficiente. ¿Y tú crees por qué no es suficiente? Porque es una bacteria, ¿no? Claro, el yogur solo tiene una cepa, normalmente. Tú te haces un yogur y tienes lactobacillus, una bacteria, ¿no? Pero cuando descubrí, o cuando pensé lo que podría pasar con este asunto de mis depresiones, pensé, tengo que usar algún alimento que me provea de un número mucho más grande de cepas bacterianas. Y entonces inmediatamente pensé en el chucrut, que está dentro de nuestra cultura más cercana, ¿no? Porque hay otros japoneses o tal, pero el chucrut es el más cercano y además es muy fácil de hacer porque te lo haces con col o con repollo, ¿no? Pero la sopa de miso, ¿esos son también bacterias? No, la sopa de miso es un hongo que se extrae de un fermento del arroz.
¿vale? Yo empecé con miso, pero enseguida me pasé al fermento bacteriano que me daba el chucrut, ¿no? Bien, entonces, este año pasado, hacia primavera del año 2014, empecé ya a preparar mis propios fermentados y empecé a consumirlos en agosto, cuando ya los tenía preparados. Porque, ¿cuánto tarda? Pues para que esté bien hecho el fermentado tiene que estar por lo menos un mes, porque hay... ¿Importa la temperatura? Importa bastante, y además te voy a explicar por qué. Verás, cuando tú empiezas a fermentar una verdura, se crea un caldo de cultivo para una cepa bacteriana en particular, pero las demás no aparecen hasta que esa cepa bacteriana no ha preparado el camino. Es decir, la primera cepa bacteriana que aparece es la que produce una cantidad de ácido láctico suficiente para que las otras puedan medrar dentro de ese caldo de cultivo, ¿no? Esos son los pre y los pro. No. Los probióticos son las bacterias y los prebióticos son el alimento de las bacterias. Vale, de eso hablaremos luego, ¿no? Vale, entonces yo empecé a hacer mi propio chucrut y empecé a consumirlo en agosto, más o menos. El chucrut, que hay que decirlo, que es repollo fermentado. Repollo, sí. Chucrut es la palabra francesa del mismo término alemán que se llama sauerkraut, que significa col fermentada, o col agria, ¿no? Los alemanes le llaman sauerkraut y en el mundo anglosajón se utiliza ese término, sauerkraut. Los franceses y nosotros le llamamos chucrut, ¿vale? Que es lo mismo, col fermentada, col agria. Una pregunta para hacer publicidad para los que patrocinan nuestro programa. ¿Ah, sí? La ensalada del coronel del Kentucky Fried Chicken es eso. A Es mí eso, me encanta, es yo la eso, necesito. es eso. ¡Ay, Yo qué cuando tomo el horror! pollo, Justamente, cuando Publicidad, tomo el pollo, parece como es de lo que asesino. más me gusta. Justamente, Bueno, justamente. aquí no se hacen publicidad para esas porquerías. Cuando siento, yo tomo es mi la chucrut, última vez. Cuando yo tomo mi chucrut me acuerdo siempre de la ensalada esa, porque es verdad, está hecha con col fermentada. A mí me encanta. Sí. Bueno, pero no la de esa tienda, que no volveremos a nombrar. Bueno, Por Dios. entonces, como os Socorro. decía, yo empecé a tomar esto en agosto y me tiré pues agosto entero, bueno, lo tomé ya a finales de agosto, septiembre entero, y recuerdo haber pasado por un periodo desde septiembre y mitad de octubre horroroso, en el sentido de que estaba en un estado límite, y tú lo puedes certificar. Es que estaba pensando, o sea, tenía unos pensamientos negros, era una de las peores depresiones que he pasado nunca, porque además me fui al psiquiatra y le dije que no quería tomar antidepresivos y seguí con mi idea del chucrut y tal, pero Pero a lo mejor correspondía con tu desenganche de las pastillas. probablemente, Hombre, no, y probablemente lo que evidentemente. correspondiera con una depuración interior, porque estoy seguro de que lo que estaba pasando era que todos esos pensamientos de muerte y depresivos Estaban siendo aplastados. sí, había una lucha interior que se que no se podías manifestaba salir en- porque tú exactamente. estabas... Por eso es tan peligroso tomar antidepresivos, porque no te deja No, pero vivir yo hacía el mucho- proceso pero yo de hacía tu mucho que no tomaba tristeza o de tu antidepresivos, ¿eh? angustia. ¿Eh? Que yo hacía mucho que no tomaba Sí, antidepresivos. pero tardas cuántos meses, ¿eh? Hasta que se te No, pasa. ya, pero hacía ya... No, lo que yo creo que estaba pasando dentro de mi organismo era que se estaba librando una batalla entre los probióticos y lo que había ahí, que probablemente pues eran hongos como la cándida, etcétera, que se estaban eliminando, ¿no? Bueno, pues fue a mitad de octubre cuando un día me levanté y todos esos pensamientos que yo tenía habían desaparecido. O sea, además que fui totalmente consciente de que fue de un día para otro. Qué- Y a partir de ahí... Qué increíble, Sí, ¿no? sí, a partir de ahí ¿Se te fue la depresión así como de totalmente, golpe? totalmente. Lo atribuí, claro, a los probióticos, ¿no? Pero, ¿Y en qué... Ahora nos darás la receta y esto cómo se hace, pero ¿en qué cantidades hay que tomar esa chucrut? Porque si tú haces una que te tarda un mes en hacer, te tienes que seguir haciendo. tienes que hacer bastante cantidad. Yo tengo una olla de fermentación de 7 litros y ahí hago 4 repollos ¿Y te duran? y me duran pues 2 meses, una cosa así, porque yo vengo a tomar día sí, día no. Ajá. Y una pequeña guarnición, como Sí, una una pequeña pequeña guarnición. guarnición. ¿Y Claro. le pones manzana rallada que le sienta muy bien a la No, chucrut? se puede poner manzana rallada, se puede también añadir a la col zanahoria, pepinos... Patata hervida. Y que no Está muy falte rico. al lado un pollo crujiente, no diré la marca, para acompañar. La carne siempre para acompañar al vegetal. Nos van a promocionar este programa. No, ni los hablar. que yo sé. Los que Sobre yo mi sé. cadáver. Los que yo sé. Bueno, os voy a vetar en mi próximo programa si decís Bueno. estas cosas.
A ver, Bueno, ¿ves? pues... ¿Veis? Estos son los límites de la libertad de expresión. Claro, con alegría. Con alegría. Bueno, pues... Entonces, explícanos cómo se hace la receta. Bueno, es muy fácil. Yo cuando hago estas cosas siempre pienso, igual que cuando bebo cerveza, que me encanta, que es otro fermentado, siempre pienso que... Y el vino y el queso. Sí, exacto. Pues todos estos alimentos, que son los alimentos que ya están muy industrializados y ya no se comen normalmente en nuestra sociedad, quiero decir que la cerveza sí que se bebe, el queso también se come, pero muy probablemente han perdido la esencia original, que es... No te quepa la menor duda cuando sabes con qué leche hacen claro, los quesos, te quieres morir. claro. Se hace con leche pasteurizada, para empezar. Sí, y luego cómo han vivido esas vacas, qué han comido, Exacto, cuántas medicinas les han puesto. Pero esas vacas han vivido casi tan mal como que los que le comen. Claro, o sea. pues sí. Pero pasteurizado, sí. Lo de pasteurizado sí es importante como... Hombre, eso es importantísimo. Que porque... le contemos a la gente que esto que se nos vende como la garantía de... En el fondo es como el microondas, que destruye todo. Sí, todo. Y entonces todo. lo que estás comiendo es prácticamente plástico. Todo. Y además la pasteurización es una triquiñuela o una herramienta que tienen las grandes empresas para facilitarse la vida frente a nosotros. Porque todo lo que está pasteurizado es verdad que mata bacterias que pueden ser dañinas, pero también mata muchísimas bacterias que son beneficiosas. A mí me... Pero, a ver, fíjate tú, yo no creo tanto que nos protejan nuestra salud, sino que protegen sus intereses, porque Bueno, como claro. la leche no tiene mucha duración, pues a ellos les conviene que haya una leche que esté muerta, digamos, Claro. que no tenga vida propia, Claro. para poderla tener ahí años y años metidas dentro de un brick. Exactamente. Porque además sabéis, ¿no?, que la leche que se... ¿No sabéis esto? Sí. O sea, Sí, meten la si leche... no me lo cuentas, no lo sé. A ver. Yo creo que Antonio ya me ha pillado. Ya sé por dónde vas. Sí, la leche se hace la leche se vende, esa leche que no se vende, hay una partida que no se vende, esa leche no se tira, se reprocesa y va perdiendo, digamos, en categoría. No. Ahí está la diferencia, dicen, entre las leches caras y las baratas. Las baratas no es que la vaca sea más simpática y yo que sé, haga algo, ¿no? Esa leche, digamos, es para llamarlo leche reciclada, leche vieja, leche reciclada varias veces. Y eso Sí. es mejor no beber leche, yo que os diga. Pero os voy a decir una cosa a los espectadores y a vosotros que os va a asustar y os va a hacer dudar de mi salud mental. Gran parte de estas innovaciones del microondas, de estos alimentos totalmente tratados, de los transgénicos, a mí me parece que son enseñanzas o aprendizajes que ha tenido la humanidad últimamente de tecnologías que utilizan seres extraterrestres que viven muy cerca de nosotros, pero que están en una nave espacial. En una nave espacial que viajara durante siglos no se tomaría ni leche, ni se calentaría nada, todo sería como muerto. Es decir, incluso posiblemente no hubiera casi bacterias intestinales. Tú que sabes un poco de esto, piensa en un mundo que llevara 600 o 1000 años viajando en el espacio. ¿Quieres decir que como están creando... Bill Gates, que bebe agüita de la caca. Sí, lo vi. Bueno, eso lo tienes que explicar porque eso es increíble. No, hombre, vamos a ver, esto de Bill Gates, del agua, están utilizando un sistema de reciclado que tiene la NASA ya, además en sus naves espaciales. De naves espaciales. Sí, sí, desde hace tiempo, de reciclar toda la orina de los astronautas, las heces, el agua que se hace usan. energía con eso, se hace electricidad. No, hacen agua, o sea, lo que hacen es que... ¿Se hace agua otra vez? Hacen agua que la pueden volver a beber, claro, entonces el desperdicio de agua es muy pequeño. Claro. Bien. Qué ganas tengo de ser astronauta. Sí, y por cierto que te iba a comentar yo, Frank, que pues el agua creo que está muy bien. Que te iba a comentar, sí, es mejor que el agua del grifo. Que te iba a comentar, hablando de los extraterrestres que viajan en naves espaciales, yo hace mucho ya que he llegado a la conclusión de que no hay ni un solo extraterrestre que venga aquí a la Tierra que venga en nave espacial. Ni uno solo. Creo que las naves espaciales son lo más anticuado en medios de transporte a lo largo de la galaxia, y los extraterrestres no se transportan con naves espaciales. Probablemente los extraterrestres están aquí ya con nosotros porque vienen a través de otras dimensiones, bien provocadas mediante estados mentales o... Es decir, no estamos tan lejos físicamente de cualquier otro planeta
que es imposible que los extraterrestres hagan eso, y yo estoy convencido que están aquí, pero no vienen con naves espaciales. Muy bien, a mí lo que me encanta es que hace 5 minutos de reloj habíamos dicho que no se podía salir del tema que habíamos tratado al principio del programa y que no había que hablar de X, P, Z, que eso sería el tema de otro programa. Y ahora resulta que nos hayamos subido a un planeta con extraterrestres, intraterrestres y que las naves espaciales es lo más antiguo que hay de transporte. Bueno, pues yo creo que yo me he pasado un poquito, pero bueno, lo quería sacar simplemente porque creo que muchas innovaciones tecnológicas están hablando, más que de resolver problemas, de cómo va a ser la civilización del futuro, que va a ser una civilización de puro reciclaje, de gente encerrada, aprisionada en imágenes o en edificios, literalmente. No es nada raro que Eduardo Punset, uno de esos grandes profetas, haya dicho que en el futuro la gente va a empezar a dormir de nuevo varias personas en una habitación. En la misma cama. En la misma cama, incluso. Entonces yo cuando pienso en esto, pienso, hombre, en la misma cama lleva durmiendo bastante gente, por lo menos unas cuantas horas, en todo el planeta desde siempre. Pero a mí lo que me inquieta es que esa profecía, claro, si la gente duerme en la misma cama, una de dos. O hay más gente, pero a toneladas, un crecimiento de población de esos que a mí me aterran, o, peor que eso, que solo van a quedar unos cuantos sitios donde la gente pueda estar metida, porque fuera va a haber otra cosa. Mira, yo lo de Punset lo veo de esta manera. Él nos quiere ir preparando a la pobreza extrema. Claro, claro. Él no está hablando de él y de sus amigos, que van a seguir teniendo mansiones y 4 camas por persona si hace falta en la casa. Él está preparando a la Punset, para que los oyentes lo sepan, tiene un lado muy oscuro, y no es el especialista de la molécula. No. Hombre, es un político. Es un político, es un economista que ha estado trabajando, estudiando en el MIT, en el Instituto de Massachusetts, y es un peligro con patas y está trabajando en la televisión para hacer también disidencia controlada, preparar a la gente al transhumanismo, y el transhumanismo es precisamente lo que tú hablabas. El transhumanismo es el proyecto de hacer hombres robots, y se está haciendo. O sea, eso es un proyecto americano que viene de los nazis, por cierto. Bueno, pues entonces yo creo que, salvo que Antonio tenga algo que añadir sobre fermentados, podemos... Pues lo único que podría añadir es la manera de hacerlos, que creo que nos eso es importante. Sí, es que nos hemos liado, es que te has embarcado con los extraterrestres, no has podido soportar. Bueno, pues iba a decir que los fermentados, si los dejas, se hacen solos. Es decir, son alimentos que se han ido... Trabaja la naturaleza para nosotros. Exactamente, o sea, se han ido descubriendo a lo largo de la historia de la humanidad, precisamente en esos alimentos que se dejaban en algún sitio olvidados, y la naturaleza pues los hacía fermentar. Entonces, cuando alguien tenía hambre y no tenía nada más que comer, se comía el fermentado. Entonces, poca cosa hay que hacer, es decir, yo lo que hago para preparar la col fermentada es preparar una salmuera con un poquito de sal. ¿Sal marina? Sal marina, exactamente. Agua que no tenga cloro. Y... Es decir, que no sea agua del grifo. Que no sea agua del grifo, exactamente. Y luego, es una manía mía, lavar lo menos posible la col. ¿Por qué? Porque las bacterias están en la tierra. Claro. Es que otro día hablaremos de los trasplantes de heces, pero es el mismo concepto. No, sí. Estamos muy escatológicos. La caca es muy importante. Claro. Todos los días tu cuerpo te recuerda que no eres nada. Bueno, o que eres caca. Antes la gente... Que eres caca en proceso. Eso. Antes la gente leía en el cuarto de baño. Ahora no hay nadie que dedique tiempo como antes a leerse obras completas en un retrete. Mi sobrino Carlos. Vaya. Mi sobrino Carlos tiene unos libros de 500 páginas y se los empieza y se los acaba en una misma sesión en el cuarto de baño. Pues eso sí que es una costumbre muy del siglo XIX, muy interesante, ¿no? La verdad que sí. Pero 500 páginas de un tirón, ¿se puede Sí, leer? El Señor de los Anillos... Pero no de una vez. No de una vez. Ah, digo, Pilar. pobrecito. Hombre, sí, pobrecito, debe tener una disentería increíble. Pobrecito, vamos. Bueno, entonces, cogemos la col, no la limpiamos, la partimos en trozos o algo así. La cortamos muy finita, porque a medida que se corta finita porque aumenta la superficie. Entonces, al aumentar la superficie hay una ley física que hace
que te dice que todos los procesos se aceleran. Claro. ¿Vale? Entonces está mucho más expuesta a la salmuera y a los procesos de... Claro. Entonces, el agua con sal lo que hace es que... ¿Y si ponemos agua de mar? Sí, pero el agua de mar yo es que no me fiaría mucho porque Yo está muy tampoco. contaminada. Bueno, no es lo que dice Ángel Gracia, pero bueno, no importa. Yo de Agua... Fukushima propongo traer unos cuantos litros para hacer chucrut sauerkraut, ¿no? Para el Congreso. Pues mira. Para el restaurante del Congreso. Ahora vamos a hablar de Fukushima, no, vamos a dejar que termine. Bueno, entonces Venga, déjale lo que terminar. estaba diciendo antes es que este fermentado hay que dejarlo por lo menos un mes. Porque hay que dejar que las Pero distintas hasta donde cepas... se cubre, o sea, Sí, ¿cómo hay que- pones hay- la hay que sal? cu- La disuelves en el agua y el agua se lo echas hay que así. hay que cubrir la verdura? cortadita, Ujú. hay que cubrirla, hay que aplastarla bien y que quede cubierta por el agua. Como 4 dedos, 2 dedos. Sí, hay que hacer lo posible para que no entre aire. O sea, el truco Bien. para esto está que no entre aire. Que entre, que ¿vale? el agua sea la tapa. Exacto. Entonces, ese agua va a hacer un caldo de cultivo para que se desarrollen las bacterias del ácido láctico, Ujú. los lactobacillus. Y a medida que unas cepas van a ir creando más ácido láctico, van a Otras. a desarrollarse las siguientes, ¿no? Por eso es necesario tener por lo menos un mes el fermentado. Ya. Y no se toca, no se remueve. Y no se toca, como mucho se aplasta para Pero que salga fíjate el tú lo que CO2. me acabas de decir. ¿Te puedes decir que cuántísimo dinero te has gastado en psiquiatra, pastillas? Eso es carísimo. En psicólogos, ya te lo digo yo, que muchísimo dinero. Y luego en pastillas, otro tanto. Sí, pero lo Fijaros peor no- el negocio que hay detrás de no comer chucrut. Pero O sea, lo que es peor, lo alucinante. peor no es el dinero, Pilar. Lo peor es la sensación de que... Bueno, además de tu sufrimiento. De que, claro, de que, Claro. de que te falta algo, de que hay algo y resulta que lo que te falta es que es un tema físico, que yo te lo comentaba hace mucho Sí. tiempo, ¿te acuerdas? Es que normalmente cuando a la gente le dices que hay soluciones a sus problemas que son naturales, siempre pasa por, es que es muy largo, es que es muy difícil, no, es que comprar ecológico pues cuesta dinero, ¿sabes? Siempre hay una especie Sí, de... sí. Y aquí es lo contrario, o sea, es fácil, es barato, lo puedes hacer en tu casa, no tienes que irte a ninguna tienda especial, no tienes que pedir por internet el repollo a la esquina, además ahora es la época del repollo. repollo, sí. Así que empecemos ya, Claro, claro. A luchar contra la depresión. claro. Pues sí, Pon una chucrut en tu vida. sí, sí. Y a partir de ahí, ni depresión, ni problemas intestinales, Claro, claro, ni claro. cándidas, Todo ni solucionado. insomnio, y encima unos sueños maravillosos de los que no me vas a hablar. Eso te lo hablaré, eso te lo contaré otro día. Eso. Muy bien. Bueno, pues Pilar, Antonio, yo creo que debemos Fran. despedirnos de nuestros oyentes y bueno, esperemos que os haya gustado el programa. Bueno, y, yo no- a mí no me y importa. dejo ahora entrar a mis dos colegas, contertulios y amigos, para que se despidan ellos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bien, perdona que te haya interrumpido. Pero lo que yo quería decir es que yo no busco gustar. Así que yo, si no os gusta, pues lo siento. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible, daros la mejor información para que pensemos y creemos un mundo mejor, y aportando ideas y aportando puntos de vista. Y si no os ha gustado, pues lo siento. No, mi intención era aportaros lo mejor, pero no gustar. Esa es la diferencia. De todas formas, muchas gracias por escucharnos. Adiós. Bueno, hasta luego. Bueno, y yo lo que quiero decir es que me he divertido mucho con mis dos amigos y realmente esto ha sido una tertulia entre amigos y no pretendía en mi caso más que hablar estas cosas en compañía. Así que buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bien, no, pero si es que yo, claro, tengo que decir algo más. A mí, fíjate tú, lo que más me ha gustado de este programa, que en vez de decirlo después que ya hemos terminado, lo digo ahora, es que en muchos momentos no hemos estado de acuerdo. Y creo que eso es importante que vayamos aprendiendo a entender que no hace falta estar de acuerdo en todo, ni con tus hijos, ni con tu pareja, ni con el vecino. O sea, hay muchas maneras de estar en el mundo, muchas perspectivas, y mientras nuestras visiones del mundo no hagan daño a nadie, tenemos que respetar que, o sea, tener la tranquilidad que tenemos todo el derecho del mundo a pensar como pensamos y que también los demás tienen ese derecho. Pues sí.
Bueno, ¿No te pues parece? así es. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy en contra del pensamiento único. Bueno, yo también. Mientras... Es Bueno. que a mí eso me parece algo que no existe realmente, el pensamiento único. Hay tantos pensamientos como personas hay sobre la... Sí, no, pero cuando Es digo una el pensamiento idea. único es que en estos momentos en los medios de comunicación Ah, ya, hay ya. Sí, pensamiento sé por dónde único. va, sí. Bueno, pues nada, buenas noches. Buenas Buenas noches. tardes. Buenos días.